el avatar del rey. Capítulo 451. El hombre misterioso. Club Excelentera. El director no había reunido a todos los miembros del equipo, pero San Xian y Liu Hao, así como los miembros de la multitud que fueron delatados, no pudieron escapar. Cuando entraron en la sala de reuniones, vieron lo oscura que era la expresión del director. Parecía como si estuviera goteando malicia. Después de que se sentaron, uno de los miembros del equipo preguntó con voz dócil: ¿qué pasó? El director le arrojó el periódico que había recogido esa mañana. Algunos de ellos habían visto la noticia. Algunos de ellos no la habían visto todavía. La persona que había hecho la pregunta se llamaba Guo Yan y formaba parte de la lista principal del equipo Excelentera. Jugó un maestro de Qigong llamado Qi Breaker. Ayer por la noche, él había sido parte del chat grupal y había seguido a todos los demás para ver el espectáculo. Hoy, su nombre había sido revelado en las noticias, pero él mismo no sabía lo que había sucedido. El director estaba absolutamente furioso y miró ferozmente a Guo Yan. En el periódico de Sports, había 4 páginas, además de la historia principal, con detalles, análisis, comentarios y un montón de capturas de pantalla. Fue bastante impresionante que hubieran podido escribir e imprimir todo lo que había sucedido la noche anterior tan rápidamente. ¿Qué estaban pensando todos ustedes? ¿Nuestro enemigo odiado no es lo suficientemente popular en este momento? ¿Así que tienen que atropellarlo y darle publicidad? ¿Tengo razón? El director comenzó a gritarles. A pesar de que solo estaba enfrentando a los pocos que estaban frente a él, también maldijo a los jugadores profesionales de otros clubes que también habían estado expuestos. En Excelentera, había 4 personas que habían ido a ver el espectáculo. San Xian, Liu Hao, Emin. Habían ido a mirar porque les importaba mucho la fuerza del no especializado de Yeqiu. En cuanto a Guo Yan, él estuvo allí más como animador y ahora, había atraído el agro del director. ¿Quién lo hizo entrar y actuar como si no supiera lo que estaba pasando? Como veterano en la escena profesional, había experimentado los gritos del director muchas veces, especialmente esta temporada. Su récord fue pobre. Todos habían visto al director así antes. Solo San Xian no lo había visto. En el pasado, cuando estaba en el equipo con Kering Clothes, era considerado una joya. Cuando llegó a Excelentera, se sentó como su mejor jugador. Fue su primera vez en la escena profesional que le gritaban así. Su expresión inmediatamente se volvió más fea. Coach. Liu Hao se aclaró la garganta como si estuviera a punto de decir algo, cuando alguien llamó a la puerta. El director giró la cabeza y gritó: «Entra». Un empleado se apresuró a decir: «Director, hay periodistas afuera que quieren entrevistar a algunos jugadores. ¿Qué hacemos?». Las estaciones de noticias que cubrían especialmente los sports a menudo tenían reporteros que vivían en ciudades con clubes. Ayer por la noche, habían estado ocupados escribiendo, por lo que ahora estaban aquí para realizar entrevistas posteriores por la mañana. El director claramente esperaba que esto sucediera. Agitó las manos. «Haz que esperen un poco». «Está bien». El empleado se fue. El director volvió la cabeza hacia atrás y miró a Liu Hao. «¿Qué querías decir?». «No creo que esto sea un accidente al azar». Liu Hao miró el periódico. «A pesar de que recibimos mucha atención cuando aparecimos en línea, después de ingresar a la arena, nadie sabía en qué habitación habíamos entrado. Incluso si se topaban con ello por medio de prueba y error, la habitación tenía una contraseña. ¿Cómo podría alguien entrar? Además, a partir de este informe, no podría haber sido una persona al azar que se había encontrado en la sala. El intruso claramente había entrado con un objetivo. Este fue el trabajo del esquema de alguien. Todos hemos sido usados. ¿Quién necesita que digas algo tan obvio?», ladró el director. «No habíamos pensado en esto en ese momento», dijo Liu Hao sin poder hacer nada. «Habiendo llegado a esto, no sirve de nada hablar de eso». El director dijo: «Miré las noticias y parece que la identidad de Yeqiu no se ha revelado». Esto y Liu Hao vaciló porque no había manera de que pudiera recordar cada detalle de la noche anterior. Todos en la escena sabían que Lord Grim era Yeqiu, por lo que no era necesario que lo mencionaran cuando hablaban entre ellos. ¿Alguien expuso la identidad de Lord Grim en el chat? No lo creía. Esta puede ser la razón por la cual la noticia no reveló la identidad de Lord Grim y lo describió como un hombre misterioso. Pero incluso si fuera un hombre misterioso, la gente definitivamente intentaría adivinar. Como resultado, estas conjeturas serían el tema principal de hoy. Pero no parecía que el hombre misterioso fuera un misterio.
Con los rumores de que IEQ planeaba crear un equipo, la mayoría de la gente diría que el hombre misterioso era IEQ. Las pocas personas que cuestionarían esto se debían a un solo problema. Si él fuera IEQ, no había pasado mucho tiempo desde que se había retirado, entonces ¿por qué crearía tal alboroto y anunciar que volvería? ¿No fue demasiado rápido para lamentar su retiro? Estos tipos de incrédulos tampoco creían los rumores de que IEQ planeaba crear un equipo. Hablando de esto, los rumores del regreso de IEQ fueron solo una inferencia hecha en el fin de semana All-Star, cuando un mago de batalla salió y mostró un dragón alzando su cabeza. No era el 100% de la prueba de que esa persona era IEQ. Recuerdo. Creo que cuando Wang Xiaotian gritó por un partido, mencionó el nombre de IEQ. En este momento, Guoyan dijo de repente. Liu Hao recordó y parecía ser cierto. En ese momento, después de que Wang Xiaotian derrotara a un oponente, Lord Grim de IEQ aún no había bajado, por lo que gritó el nombre de IEQ en el canal público. Si esto realmente hubiera sido una fuga intencional, entonces tal detalle no debería haberse pasado por alto. El nombre de IEQ también crearía un gran alboroto. Todos los clubes sabían que Lord Grim era IEQ, pero ¿por qué nadie lo anunció al público? Fue porque no querían ayudarlo a consolidar esta identidad. En este momento, IEQ era uno de sus competidores. Al utilizar la popularidad de su identidad, muchas cosas serían más fáciles para él. Por eso esperaban ver a IEQ morir como un soldado sin nombre. Como nunca se había revelado al público en el pasado, no sería fácil para él demostrar su identidad. Para Excellent Era, especialmente su gremio Excellent Dynasty, estaban extremadamente nerviosos por la revelación de la identidad de IEQ. La revelación sin duda tendría un gran impacto negativo en Excellent Dynasty. El gremio tenía miembros antiguos que habían estado en el gremio durante más de 5 años y muchos de ellos eran fanáticos de IEQ. Si su identidad fuera realmente revelada por una fuente oficial y confiable, no sería posible que Excellent Dynasty fuera contra IEQ. Los otros gremios incluso necesitaban ayudar a bloquear esta bala. De lo contrario, si a Excellent Era no le importara su imagen y popularidad y preferiría descartar todo para ser criticado y por eso Excellent Era estaba tan preocupado por esto. Los otros clubes también estaban bastante enojados de que sus jugadores ayudaran a publicitarlo y aumentar la popularidad de sus enemigos. El equipo de Lowland Slash había sido bastante popular desde el principio. Después, su publicidad solo había atraído más y más ojos, haciendo que todos los esperaran. Sentían que serían un equipo fuerte que sacudiría la alianza. Ahora, Lord Grim había causado otra sensación enorme, demostrando su fuerza otra vez y a pesar de que los titulares escribieron que los jugadores profesionales habían atacado a Lord Grim ya estaba atado con un equipo. El equipo de Lowland Slash tendría a Lord Grim como el mejor jugador y portavoz del equipo. Si Lord Grim era tan fuerte, eso no significaba que el equipo en el que se encontraría también sería fuerte. ¿Y qué tan fuerte era Lord Grim? Del informe detallado de la pelea, describió cómo derrotó a Wang Xiaotian. Wang Xiaotian. ¿Quién era ese? Golpearlo, incluso si estuviera en el campo fijo, significaría que es un experto absolutamente increíble, ¿no? ¿Quién es exactamente él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? El periódico invitó a muchos comentaristas, anfitriones y otros profesionales famosos de Gloria a dar su opinión. El 80% de ellos sospechaba que él era IEQ. Los profesionales eran profesionales. Todos sabían qué tipo de fundamentos eran necesarios para jugar en una clase como un no especializado. IEQ fue sin duda el más adecuado para jugar uno. Para los clubes, la revelación de IEQ también haría que su popularidad subiera a otro nivel. No eran como Excellent Era, que tenía tantas preocupaciones. Esta fue también una de las razones por las que el director de Excellent Era estaba tan ansioso. Estos clubes sin duda serían entrevistados. Si cualquiera de ellos asintió con la cabeza a los medios, las suposiciones de que Lord Grim era IEQ serían 100% confirmadas y director y deberíamos contactar a los otros clubes y probar sus posturas, para que podamos hacer los preparativos. Liu Hao era un experto en ganarse el favor. Había pensado en estos temas y había sugerido algo. Las llamadas posturas apuntaban a las posturas del otro club hacia cómo responderían a la pregunta de Lord Grim. ¿Quién es Lord Grim y por qué los jugadores profesionales se arremolinaron para pelear con él? Sin duda serían las preguntas que los reporteros harían. El director de Excellent Era pensó en esta sugerencia y estaba a punto de tomar el teléfono, cuando Wang Shen, de su departamento de relaciones públicas, habló de repente. No creo que haya ninguna necesidad de hacerlo.
Si esto era algo que se había planeado, entonces no hay forma de que se pierdan el hecho de que Lord Grim era IQ, ¿no? Wang Shen continuó. En mi opinión, revelar información paso a paso y aumentar la especulación en torno a Lord Grim sería una buena táctica. No revelarían todo al mismo tiempo, sino poco a poco, revelando detalles importantes lentamente. Lord Grim es IQ. No lo veremos, pero lo revelaremos tarde o temprano. Si lo decimos, al menos podemos tomar la iniciativa, pero si esperamos que lo digan, no tendremos absolutamente ningún control de la situación. Cuando Wang Shen dijo esto, Chen Yui comenzó a ponerse ansioso. No importa el caso, no quería que se revelara la identidad de IQ. No solo en el futuro, sino incluso ahora, si los jugadores del gremio supieran que Lord Grim era IQ, su Excelente Dynasty tendría una gran ola de desertores. No puedo estar de acuerdo con eso. Si se revela la identidad de IQ, el gremio entrará en caos, dijo Chen Yui apresuradamente. Jaja, esto dependerá de cómo redactemos la declaración. No te preocupes, Chen, nos aseguraremos de considerar esto cuando lo hagamos. Wang Shen se rió. Su departamento de relaciones públicas era responsable de la comercialización de su club. Las cuestiones relacionadas con el gremio siempre se tendrían en cuenta. ¿Oh? ¿Qué piensas decir? Preguntó el director. Aunque la redacción de la declaración sería responsabilidad de Wang Shen, el director todavía necesitaba conocer el panorama general. Capítulo 452 Contraataque con la verdad. Maldita sea. Excelentera es demasiado desvergonzado. Al final, los informes del periódico no cubrían toda la información. Esa noche, varios informes más salieron con más detalles de los numerosos jugadores profesionales entrevistados esa mañana. El programa no pudo mostrar todas las conversaciones de cada jugador profesional. El foco de atención estaría en los dioses, por supuesto. Con una sola excepción, como si hubieran acordado, todos los gremios confesaron directamente que habían corrido para vigilar porque sospechaban que Lord Grim era IQ. Sin embargo, ninguno de ellos lo dijo en un tono de voz completamente cierto. Probablemente, operar a un no especializado requiere conocimiento y habilidad con cada clase. Por lo que vi en el desempeño de Lord Grim, IQ es, sin lugar a dudas, el sospechoso número 1. Esto fue lo que respondió Wang Jiexi del equipo Team Yerb. Un no especializado es una clase que no puede ser controlada por una sola persona. Pero para poder controlar a uno hasta tal punto, creo que IQ es ciertamente capaz de hacerlo. Esta fue la respuesta del capitán An Wenkin del equipo Batu. Probablemente IQ y porque él es muy fuerte y Zhou Zekai de Samsara. En ese momento, todos los dioses estaban presentes. Para poder luchar conmigo hasta ese punto, utilizando un proceso de eliminación, sería IQ. Esta fue la respuesta de Wang Xiaotian. Él era la persona que todos querían entrevistar. Él fue quien luchó directamente con él. ¿Qué pasa con Zhang Jiale? Los reporteros preguntaron acerca de un dios, que también se había retirado. ¿Zhang Jiale? Lo llamé antes. Dijo que no era él, dijo Wang Xiaotian en tono serio. Había sabido claramente que Lord Grim era IQ mucho antes de esto, pero en este momento, parecía que solo lo había descubierto después de pelear con él. Entonces, ¿qué piensas del partido? Preguntó el periodista. Perdí. Pero como jugador profesional, perder es algo muy común, incluso más contra un oponente como IQ. Más importante aún, este partido me permite ver todo tipo de cosas diferentes. Los que no han jugado el juego desde el principio probablemente ni siquiera saben que existe un estilo de juego no especializado, pero ahora aparece uno frente a nosotros. No sé si ustedes vieron la grabación del partido con cuidado o no. Ah. Cierto. ¿Ustedes tienen una grabación de eso? Si quieren una, tengo una. Puedo conseguir una para ustedes muy rápido, si quieren. Y Wang Xiaotian habló francamente con los entrevistadores. Ni siquiera tenían que intentar profundizar y ya tenían tanto contenido con el que trabajar, tal vez incluso demasiado contenido. No sabían si el espacio que se les daba era suficiente para escribirlo todo. Parecía que tendrían que elegir las palabras importantes de todos los demás excesos. Los reporteros siempre estaban felices de entrevistar a Wang Xiaotian. Aparte de Wang Xiaotian, las otras personas que necesitaban entrevistar eran, por supuesto, Excelentera. Para Excelentera, IQ siempre sería un tema que nunca desaparecería. Mientras estuvieran en la escena de gloria, IQ y Excelentera siempre estarían conectados entre sí. A cada jugador se le preguntó por qué fueron a ver el partido. San Xian, Liu Hao y los demás que lo vieron dijeron lo mismo que todos los demás.
Expresaron sus sospechas de que él era IEQ, por lo que habían ido a mirar. Luego, cuando llegaron a la relación especial entre IEQ y Excelentera, Wang Shen dio una declaración. Primero, dijo que IEQ todavía quería desarrollarse en la escena de Gloria y que estaba muy perplejo de que IEQ decidiera retirarse. Luego, también habló sobre la identidad de Lord Grimm como IEQ y sobre cómo no pudo entender algunas de sus acciones en el 10º servidor, especialmente los conflictos con el gremio Excellent Dynasty. Después de eso, mencionó la reciente adición de Lord Grimm al gremio de Avenly Justice de Lowland Slash. Wang Shen expresó que respetaba cualquier elección que IEQ haría y le dio sus bendiciones. Sin embargo, la alianza de Gloria seguía siendo una competición, después de todo. Aunque Excelentera y IEQ siempre serían amigos para siempre, ya sea en la escena profesional o en el juego, todos deberían tener una actitud profesional. Por último, le dio a Excelentera y IEQ sus mejores deseos. Desvergonzado. Demasiado desvergonzado. El portavoz de Excelentera dio su declaración. El canal de esports emitió este segmento. Chen Guo, que estaba mirando mientras cenaba, golpeó la mesa y gritó. Xiu, quien había sido rociado con comida por la mañana, inmediatamente hizo una guardia. Agarró su tazón y corrió lejos de ella. No puedo creer que haya tenido el descaro de decir eso. Chen Guo estaba furiosa con Wang Shen. Escondiéndose lejos, Xiu tomó su tazón y llenó su boca con comida. Esto no es nada. Realmente no has visto el mundo real, ¿verdad? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Chen Guo no entendió. En cuanto a sus responsabilidades, sentí que hizo un trabajo bastante hermoso, dijo Xiu. Tui. Si ni siquiera puedes soportar esto, estarás tosiendo sangre en el futuro, dijo Xiu. HMPH, no voy a ser tan desvergonzada, dijo Chen Guo. No lo serás. ¿Pero qué pasa con tus oponentes? Cuando llegue el momento, difundirán todo tipo de rumores, mezclando verdad y mentira. Y cuando los reporteros te busquen para hacerte preguntas, simplemente los maldecirás y los llamarás desvergonzados. Dijo Xiu. Entonces, ¿qué debo hacer? Dijo Chen Guo. Golpéalos en los partidos. Tan Rou interrumpió con una voz determinada. Chen Guo miró por encima, un poco sorprendida. Inmediatamente se dio cuenta de que Tan Rou tampoco estaba contenta con la entrevista. Ella simplemente no había golpeado la mesa como ella. Milímetros, contraataque con la verdad. No importa lo poderosos que sean, no pueden vencer eso, dijo Xiu. Entonces, ¿cómo vas a usar la verdad para contraatacar esta vez? Preguntó Chen Guo. Al cenar tranquilamente aquí, dijo Xiu. ¿Qué tipo de contraataque es ese? Chen Guo frunció el ceño. Todavía hay un largo camino por recorrer. Acabamos de empezar. Dijo Xiu debidamente. Esa noche, la entrevista provocó un gran alboroto. En estas entrevistas, el equipo de Lowland Slash puede haber sido mencionado, pero solo una cantidad relativamente pequeña. Muchos ya habían adivinado que Lord Grimm era IEQ en las noticias de la mañana, pero ahora toda la escena profesional lo había admitido. Aunque los profesionales dijeron esto y aquello, todos tenían el mismo significado. Él era IEQ, sin duda. Sin embargo, incluso si no creías en los profesionales, era muy difícil preguntarle a IEQ porque todos sabían que IEQ nunca había aceptado las entrevistas. Los reporteros todavía estaban ocupados, con la esperanza de profundizar aún más. Querían encontrar alguna forma de contactar a personas cercanas a IEQ como Sumuchen. Intentaron ponerse en contacto con Lowland Slash y la entrevista aún no se había realizado. En cuanto a la comunidad de Gloria, las discusiones que se estaban desarrollando entre ellos se hicieron cada vez más grandes. Todas estas discusiones hicieron a Chen Guo bastante deprimida. La declaración de Wang Shen que expresa cómo no podía entender las acciones de IEQ, cómo se quedó perplejo y luego sus bendiciones, hizo que los fanáticos de Excelentera que no sabían la verdad se sintieran muy descontentos con IEQ. Después de ser engañados por la declaración de Wang Shen, no pudieron aceptar que IEQ traicionara a Excelentera de esa manera. Sus preciados recuerdos de IEQ se convirtieron en dudas hacia él. Estos sentimientos habían comenzado a ser plantados desde que surgieron rumores de que IEQ planeaba crear su propio equipo. Y ahora, IEQ había corrido hacia Lowland Slash, quien era famoso en el juego por tener mucho dinero. Los jugadores no pudieron evitar sospechar que IEQ se había ido por dinero. En este momento, las discusiones en línea estaban llenas de críticas y odio por IEQ. Chen Guo sabía la verdad y se sintió enojada y arrepentida por Xiu. Miró esto sola y no llamó a Xiu para que mirara, hasta que ya no pudo más.
Se dio la vuelta y miró a la pantalla de Yeshiu. Para su sorpresa, él no estaba jugando el juego, sino que estaba hojeando estas discusiones. Chenguru se acercó en silencio y echó un vistazo a la expresión de Yeshiu. Parecía muy tranquilo y relajado. ¿No vas a jugar?, preguntó Chenguru. ¿Ahora? No es un buen momento. Demasiada conmoción. Debería evitar hacer apariciones por ahora, dijo Yeshiu. ¿Evitar por cuánto tiempo? Chenguru estaba deprimida. Ahora que Lord Grimm era IQ, Lord Grimm sería como Troublin Rain y tendría multitudes de personas reunidas donde quiera que iba. Además, con tantos jugadores enojados, Chenguru repentinamente se sintió extremadamente incómoda. No será mucho, sonrió Yeshiu. ¿Qué estás planeando? Dímelo. Chenguru pudo ver que Yeshiu definitivamente tenía algún tipo de plan bajo la manga. Lo sabrás pronto. Dijo Yeshiu. ¿Cuándo es pronto?, preguntó Chenguru. Mira las noticias. Dijo Yeshiu. ¿Noticias? ¿Qué noticias habrá en este momento? Chenguru no entendió. Estará allí, dijo Yeshiu. Chenguru fue a navegar por internet, pero no vio nada después de revisar varios sitios grandes. ¿Dónde?, gritó Chenguru, justo cuando ella refrescaba de nuevo. Una nueva noticia realmente había salido. El equipo Heavenly Sword había sido anunciado oficialmente. ¿Equipo Heavenly Sword? Chenguru miró fijamente. A pesar de que Loulan Slash ya les había dicho acerca de su equipo, no había dicho cuál era el nombre de su equipo. Heavenly Sword fue, sin duda, el equipo que Loulan Slash planeaba crear. Chenguru inmediatamente hizo clic en el artículo de noticias. Con todo ya escrito, la conferencia de prensa debe haber terminado hace un tiempo. El portavoz de Heavenly Sword había declarado que su solicitud había tardado 2 días en aprobarse, razón por la cual solo habían llevado a cabo una conferencia de prensa ahora. En la conferencia de prensa, también anunciaron oficialmente que el nombre de su equipo sería Heavenly Sword. Aparte de esto, otro gran anuncio vino del portavoz del equipo Heavenly Sword. El anuncio dejó en claro que el equipo Heavenly Sword no había reclutado al ex capitán de Excelentera, IQ. Esto y Chenguru repentinamente se sintió mareada mientras miraba el titular. Mira, esta es la verdad. Yeshiu también había visto las noticias. Se levantó y miró a Chenguru con una sonrisa en su rostro. Eso no es un mal contraataque, ¿verdad? Capítulo 453. Incapaz de hablar. ¿Ustedes sí tenían todo planeado de antemano? Chenguru finalmente entendió. Yeshiu no necesitaba explicarle nada. Era cierto que Lord Grimm se había unido al gremio de Heavenly Justice, pero nunca se había dicho que Lord Grimm se uniría al equipo. Todo el mundo solo había pensado eso. Ahora que el equipo Heavenly Sword dejó todo claro, y el equipo estaba en un gran lugar. Con este repentino giro de los acontecimientos, los jugadores pensarían que habían cometido un error. Incluso podrían pensar que Lord Grimm no era IQ. Por supuesto. Realmente solo estaba allí como artista invitado para ayudar a Loulan Slash a dar publicidad a su equipo, dijo Yeshiu. ¿Qué invitado actúa como tú? La cantidad de atención que recibiste fue incluso más que la de su equipo. Dijo Chenguru. Eso es lo que pasa cuando te prestas a alguien más. Así es como se obtiene la atención de todos. Dijo Yeshiu. Su cucú hizo un ruido. Loulan Slash vio que no estaba en el juego, por lo que fue a ver si Yeshiu estaba en cucú. Bien. Respondió Yeshiu. Esa fue una gran conferencia de prensa. Demasiado espléndida. Cuando esos reporteros escucharon que íbamos a abrir una conferencia de prensa, se reunieron de inmediato allí. Preparamos las respuestas a las preguntas relacionadas con usted hace mucho tiempo. En el momento en que esos reporteros escucharon al portavoz decir que IQ definitivamente no se unió al equipo Heavenly Sword, debería haber visto la expresión en sus rostros. Fue increíble. Loulan Slash dijo y envió algunas fotos de las expresiones de asombro. Realmente son increíbles. Yeshiu las apreciaba. Loulan Slash estaba muy feliz. Su plan había ido perfectamente. No había mucho más de qué hablar después de decir eso. Estaba claro que los reporteros estaban principalmente para esa pregunta. Primero, hicieron algunas preguntas con respecto al equipo por cortesía y luego cambiaron de inmediato para preguntar sobre Lord Grimm. El portavoz repitió su declaración de nuevo y para las preguntas sobre Lord Grimm, simplemente respondió que su arma era un secreto y que no podía ser revelada al público. ¿Por qué Loulan Slash cooperó contigo?, se preguntó Chenguru. Ayudé a dar a conocer a su equipo. ¿Por qué no cooperaría conmigo?, dijo Yeshiu.
Pero si usara tu identidad como IQ, podría haber recibido aún más atención. También podría haber atraído a un montón de fanáticos, ¿no? El razonamiento de Chenguru también fue lógico. A pesar de que la mayoría de la gente se había enfadado con IQ después de los informes anteriores, también hubo bastantes que defendieron a IQ. Estos pocos eran claramente seguidores leales de IQ y apoyaron a su ídolo incondicionalmente. Sin embargo, realmente no iba a unirme a ellos. Esa es la verdad. Se habría visto antes o después, dijo IQ. Pero con la forma en que hicieron las cosas, también están haciendo todo innecesariamente complicado. Lord Grimm eres tú. Eso será revelado tarde o temprano también. Hacerlo de esta manera tampoco generará una buena impresión favorable, ¿no? Dijo Chenguro. Es diferente. La forma en que hicieron las cosas es simplemente un truco para exagerarlo a todos. Habrá muchas oportunidades en el futuro para disolver lentamente la situación. Pero si dijeran directamente que me había unido a su equipo Heavenly Sword, entonces estarían mintiendo. Una vez que surgiera su mentira, provocaban mucho odio por parte de los jugadores y no sería fácil disolver la situación. Lowland Slash quiere ser relevante en la alianza por mucho tiempo, por lo que no quiere ese tipo de mancha, dijo Yeshiu. Hoy Chenguru actuó como si ella entendió, a pesar de que no. Hoy, no había peleado en el juego, pero las varias oleadas de noticias hicieron que sus emociones subieran y bajaran todo el día. Fue incluso más emocionante que luchar. Chenguru ahora estaba convencida de que la competencia en la escena profesional no era tan simple como los personajes que luchaban en los partidos. ¿Todavía vas a jugar hoy? Preguntó Chenguru. Es mejor no hacerlo por ahora. Voy a echar un vistazo a la situación después del anuncio, dijo Yeshiu. Después del festival de primavera, el horario de trabajo y descanso de Yeshiu se estaba cambiando lentamente a una persona normal. Antes, tenía que quedarse despierto toda la noche porque tenía que ocupar el turno de la noche. Pero ahora solo tenía que centrarse en el juego, no importaba si jugaba durante el día o durante la noche. Con los frecuentes gritos de Chenguru, probablemente se dirigiría hacia un horario más saludable. La declaración recién lanzada naturalmente levantó otra ola enorme. Los pensamientos de los jugadores eran casi los mismos que los de Chenguru. Todas las noticias que se lanzaron hoy hicieron que sus corazones no pudieran soportarlo más. Acababan de pensar que Lord Grimm era IQ, cuando el equipo Heavenly Sword claramente dijo que no habían atado a IQ. Al igual que Chenguru pensó, los jugadores inmediatamente sintieron que Lord Grimm en realidad no era IQ. Si Lord Grimm no era IQ, entonces no era necesario incluir el nombre de IQ en la discusión. Como resultado, Lord Grimm una vez más se convirtió en un hombre misterioso. ¿Quién era exactamente él? Todos empezaron a adivinar de nuevo. Este Lord Grimm venció a Wang Xiaotian. Él había sido reconocido por los dioses, que habían creído unánimemente que era probable que él fuera IQ. Pero en realidad no era IQ. Había tantos dioses en la escena. Por lo que se ve, en realidad fue su primera vez en la escena pro. ¿Era algún tipo de inmortal que acababa de salir del entrenamiento a puerta cerrada? Cuando los clubes vieron los informes esa noche, todos estaban estupefactos. Estos clubes eran como los jugadores y de inmediato se sintieron como si Lord Grimm no fuera IQ. Estaban repentinamente muy enojados. Si él no era IQ, ¿por qué no lo intentaron y lo ataron? ¿Quién les dijo que Lord Grimm era IQ? ¿Habían cometido un error los jugadores profesionales? Después de todo, nadie había presenciado personalmente a IQ controlando a Lord Grimm. Aunque algunos estaban completamente seguros. Por ejemplo, Wang Xiaotian, Liu Bao, Han Wenqing, Wang Jiexi. Todos ellos habían hablado directamente con Lord Grimm y IQ y estaban 100% seguros de este punto. Tenían un poco de problemas de comprensión después de ver la conferencia de prensa del equipo Heavenly Sword. No puedo creer que tenga las bolas para mentir así. Wang Xiaotian se quedó estupefacto y estuvo a punto de buscar a Yeshiu para preguntarle. Yu Wenzhou pensó en silencio por un momento antes de decir. Tal vez no sea una mentira. ¿Cómo podría no serlo? Lord Grimm es obviamente IQ. Espera un segundo. Wang Xiaotian miró con más atención la declaración y la comprendió de inmediato. B. La gente de Heavenly Sword nunca dijo que Lord Grimm no es IQ, dijo Yu Wenzhou. Tienes razón. Wang Xiaotian recordó el marketing del equipo Heavenly Sword desde el principio hasta el final. Desde el principio, cuando se supo que Lord Grimm se había unido a Heavenly Justice, nunca habían unido a Lord Grimm y IQ. ¡Qué hermoso plan para crear IP! Dijo Yu Wenzhou.
Si es solo por exageración, ¿no sería mejor revelar la identidad de IEQ? Dijo Wan Xiaotian. ¿No escuchaste la declaración oficial? IEQ no se unirá a su equipo Heavenly Sword, dijo Yu Wenzhou. Oye. El equipo y el gremio en el juego son dos cosas diferentes, dijo Yu Wenzhou. Qué astuto, dijo Wan Xiaotian. A menos que estén absolutamente seguros de que Lord Grimm es IEQ como nosotros, dudo que muchos puedan ver a través del esquema, dijo Yu Wenzhou. Pero tampoco podemos probar nada, dijo Wan Xiaotian. No necesitamos ninguna prueba. Yu Wenzhou dijo. La gente que lo tiene más difícil en este momento es probablemente excelentera. Fue una suerte que hicieran esa declaración esta tarde. Será un poco difícil, pero no perdieron nada. Dejaron en claro que incluso si Lord Grimm es IEQ, todavía tendrían una actitud profesional, lo que significa que lo consideran primero como un competidor y un oponente. Ellos harán lo que necesitan hacer. Incluso si su oponente no es IEQ, todavía pueden hacer lo que quieran. Incluso si se aclarara en el futuro, no importa, ¿no? Dijo Wan Xiaotian. Eso es cierto, pero su objetivo era crear una opinión pública desfavorable de IEQ. Esta declaración efectivamente neutralizó esto, dijo Yu Wenzhou. Una pena. Probablemente tampoco puedan probar que Lord Grimm es IEQ, dijo Wan Xiaotian. Yu Wenzhou y Wan Xiaotian ya habían analizado bien la situación de Excelentera. Por otro lado, los mismos Excelentera no reaccionaron tan rápido como los dos. Habían confirmado que Lord Grimm es IEQ. Después de ver las noticias, estaban extremadamente enojados con el plan establecido por el equipo Heavenly Sword y IEQ y se habían olvidado completamente de su declaración esa tarde. Después de muchos gritos, Wang Shen pudo ver claramente el juego de palabras que se jugaba en estas declaraciones. Sin embargo, al igual que Yu Wenzhou y Wan Xiaotian predijeron, no había nada que pudieran hacer. No pudieron probar que Lord Grimm es IEQ. Después de pensarlo un poco, exponer la trama de su oponente y demostrar que Lord Grimm es IEQ realmente no los beneficiaría de ninguna manera. El equipo Heavenly Sword había atraído una gran cantidad de atención por esto. Si saltaban y respondían durante este IP, no lo interrumpirían, sino que les ayudarían aún más. A pesar de que Excelentera también podría atraer muchos ojos de esta manera, Excelentera era un equipo antiguo. Si iban a exagerar las cosas, tendrían que pelear con alguien de igual estatus que ellos. Elegir una pelea contra un nuevo equipo los haría caer en estatus. El otro lado realmente se levantaría usando la caída de Excelentera en su lugar. Si Excelentera ni siquiera pudiera ver esto, entonces no habría manera de que hubieran podido permanecer en la alianza durante tantos años. Al final, Excelentera solo pudo apretar los dientes y retenerse. Ver los foros explotar con este hombre misterioso mientras no poder decir la verdad fue realmente muy doloroso. No podemos darles otra oportunidad para atraer más atención. Elegir una pelea sería caer en su trampa, dijo Wang Shen. Milímetros, pero no podemos hacer que piensen que somos idiotas. Haz otra declaración, reforzando nuestra declaración anterior y que aún se mantiene. El director abofeteó la mesa. Capítulo 454. Hacer un gran alboroto por nada. Para este tipo de disturbios, cada lado tenía sus propios planes. Todos tenían personas dentro del círculo, por lo que sabían muchas cosas internas. Sin embargo, Chengguo no era parte del círculo. Esta vez, ella probó cómo era dentro. Si esto fuera en el pasado, definitivamente habría saltado y gritado su apoyo a Yeshiu. Pero ahora, ella finalmente entendió el trasfondo detrás de la disputa y los muchos esquemas que la rodeaban. Los aficionados disputarían para probar lo que pensaban. ¿A las personas de las que se habla les importaría realmente lo que dijeron? Ellos no podrían. La actitud indiferente de Yeshiu hizo que Chengguo incluso se sintiera como si fuera un poco frío. Se preguntó cuántos jugadores profesionales tenían este tipo de calidad interior. Sin embargo, Chengguo creía que golpear la mesa con ira debido a este tipo de asunto pequeño no era adecuado para alguien dentro del círculo. Chengguo reconoció que este tipo de crueldad y razonamiento era necesario, pero no estaba segura de poder aprenderlo. Esperaba que hubiera un día en que Excelentera fuera desenmascarada y odiaba que los fanáticos de Excelentera pudieran cambiar de bando por completo en una sola noche. Su declaración falsa había golpeado directamente a Yeshiu, pero todo lo que Chengguo pudo ver de él fue la indiferencia. Incluso la exageración creada a partir de la colaboración entre Loulan Slash y él parecía como si se hubiera hecho por conveniencia, mientras se daba un camino para retirarse al mismo tiempo. ¿Planeaba realmente usar este tipo de perturbación para atacar a Excelentera o a alguien más? No, en absoluto.
En realidad, aquellos que pensaron que habían sufrido un golpe realmente habían quedado atrapados en la tormenta. Pensaron que eran el objetivo, cuando en realidad no lo eran. Todo lo que Yeshiu hizo fue aprovecharse de lo que tenía para ayudar a Loulan Slash a crear un gran despliegue publicitario para su equipo. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué ganaste de esto? Preguntó Chenguro. Yo. Dijo Yeshiu sin tomarse tiempo para pensar, ¿no te dije esto antes? Cuanta más atención recibe el gremio de Loulan Slash y más atención recibe Lord Grimm, más difícil es para los gremios realizar movimientos. Chenguro de repente se sintió mareada. ¿Así que estás diciendo que todo esto fue solo para continuar la nivelación en paz? Por supuesto. Yeshiu asintió con la cabeza. Chenguro quería llorar. Este tipo de entorno de nivelación fue dado para un jugador normal. Pero para un dios, ¿por qué tenía que ser tan complicado? Dirigió a toda la escena de gloria a un frenesí, obligando a los 20 clubes a hacer un movimiento. Millones de jugadores se habían reunido discutiendo y argumentando. Las plataformas de medios hicieron varios titulares seguidos y... Compañeros. Todo fue solo un gran malentendido y la verdad detrás de todo era que este dios solo quería nivelar. Chenguro no quería ser la única persona que sabía la verdad. Quería compartirlo con el mundo y quería que todos lloraran junto con ella. Me voy a la cama y Chenguro se balanceó de un lado a otro mientras se alejaba. Adelante. También me dormiré pronto, dijo Yeshiu como si nada hubiera pasado. ¿A quién le importas? Chenguro repetidamente se decía a sí misma. En este momento, de repente sintió que los clubes eran completamente correctos por cazarlo. Él solo quería nivelarse pacíficamente y para hacer eso, él llevó al mundo al caos. ¿De qué estaba hecho este tipo? Esa noche, Yeshiu no volvió a conectarse. Ojeó internet y luego se fue a la cama. A la mañana siguiente, algunas plataformas de noticias más lentas publicaron algunos artículos. Al ser un poco lentos, tuvieron más tiempo para informar todo con más detalle. Sin embargo, a Chenguro no le interesaba leerlos. Una vez que pensó en la cantidad de problemas que esto podría traer al club Internet App y solo para que Yeshiu se nivele, Chenguro se sintió débil de inmediato. ¿Vas a nivelar más tarde después de que termines de comer? Dijo Chenguro. Hizo hincapié en el nivel de palabra con un poco de tono burlón. Por supuesto. Yeshiu habló como si no hubiera escuchado el tono de voz de Chenguro. ¿Vendrá una multitud a ver? Preguntó Chenguro. Difícil de decir. Aunque si solo son jugadores normales, estoy seguro de que puedo escapar, dijo Yeshiu. Espero que tengas éxito, se burló Chenguro. Gracias. Ustedes tómense su tiempo. Yeshiu se levantó y fue al segundo piso para jugar. ¿Qué está mal? Tanrou pudo escuchar que el tono de Chenguro no estaba bien. ¿Sabías? Él y Chenguro dijo todo lo que tenía en mente para compartir su dolor y luego lo maldijo un montón. Ah. Tanrou no podía dejar de reírse cuando la escuchó, creo que lo hizo muy bien. ¿Qué está bien? Dijo Chenguro. ¿No te parece atrevido hacer tanto alboroto por nada? Dijo Tanrou. Has estado completamente arruinada por él. Chenguro negó con la cabeza en decepción. Jeje, Tanrou se rió entre dientes. Chenguro no pudo encontrar ninguna simpatía de Tanrou, así que dejó de hablar de ello. Chenguro no se lo tomó en serio. Esto no detendría esta perturbación. En realidad, el gran debate provocado por esto apenas había comenzado. Esa mañana, los reporteros se contactaron con Excellentera y les preguntaron sobre sus pensamientos sobre el equipo Heavenly Sword que negaban que IEQ se hubiera unido a su equipo. Excellentera ya había estado preparado. No intentaron probar que Lord Grimm era IEQ y, en cambio, expresaron con calma que no importaba si IEQ se unía al equipo Heavenly Sword o no. Sin importar lo que planeó en el futuro, Excellentera le daría sus bendiciones, pero también lo enfrentaría con una actitud profesional. En cuanto a Heavenly Sword, Excellentera los felicitó por su éxito al ingresar a la alianza y les deseó buena suerte en el futuro. Cuando se les preguntó sobre sus pensamientos sobre Lord Grimm, quien pudo derrotar a Wang Xiaotian, Excellentera respondió que no tenían miedo de ningún oponente. No mencionaron a Heavenly Sword y declararon que definitivamente volverían la próxima temporada para ganar el campeonato. Este tipo de palabras y respuestas fueron vistos comúnmente. Aparte de esto, sus palabras también implicaban que no encontraban al nuevo equipo como una amenaza y no los ponían en sus ojos. Además de Excellentera, los jugadores profesionales que afirmaron que Lord Grimm era IEQ recibieron otra ronda de entrevistas.
Todos estos jugadores profesionales vieron a Yeshiu hablar en el chat grupal y luego siguieron al juego para encontrar a Lord Grimm, por lo que estaban muy seguros de su identidad. Sin embargo, el equipo Heavenly Sword declaró que IQ no se había unido a ellos. Atraparon el juego de palabras involucrado en estas declaraciones, pero ninguno de ellos saltó para demostrar que Lord Grimm era IQ porque para los clubes, tal acción no los ayudaría de ninguna manera. Como resultado, todos se fueron con la corriente. Heavenly Sword podía hacer lo que ellos querían. No iban a mezclarse con ellos. Para evitar lo que sucedió la última vez, enviaron a sus jugadores icónicos para que actuaran como carteles promocionales en vivo. Algunos jugadores corrieron para mirar a los jugadores de Heavenly Justice. Después de que saliera la noticia, el equipo Heavenly Sword fue visto excepcionalmente bien por muchos. Algunos de los análisis más exagerados afirmaron que con la fuerza y los recursos de Heavenly Sword, definitivamente tendrían un gran impacto en la alianza e incluso podrían ganar todo el campeonato como el caballo negro. Estas discusiones hicieron que los otros clubes se asustaran un poco. Sin embargo, habían visto su fuerza después de sus peleas con Wang Xiaotian. Todos los jugadores profesionales en la escena tenían una buena estimación de sus niveles de habilidad y no los veían como una amenaza. Sin embargo, los informes restaron importancia a una parte. La introducción de Heavenly Sword a la escena había costado bastante. En cuanto al hombre misterioso que venció a Wang Xiaotian, todos sabían que él era IQ. El equipo Heavenly Sword dijo que IQ no se había unido a su equipo, lo cual era una forma muy rara de decir cosas. Después de las discusiones, IQ no pudo unirse formalmente ahora debido a su reciente retiro, por lo que, por supuesto, no pudo unirse. Pero las dos partes podrían haber hecho un acuerdo para que se uniera la próxima temporada. Esta fue una conjetura que los clubes habían acordado como una posibilidad. Sin embargo, todos ellos simplemente actuaron como si no supieran esto. Se rieron durante las entrevistas y no dijeron demasiado. Solo había un jugador profesional que decía cosas diferentes a las demás. Anwen Kim de Tiranji. Frente a las preguntas de los reporteros, fríamente arrojó: ¿alguna vez Heavenly Sword dijo que Lord Grimm no era IQ? ¿Quién más podría ser Lord Grimm, sino IQ? Ese día, los jugadores entrevistados de todos los diferentes clubes respondieron con palabras similares. La respuesta de Anwen Kim se destacó de inmediato. Las entrevistas de todos los demás se lanzaron repentinamente a un lado y solo se informó esta respuesta. En realidad, el pequeño juego de palabras del equipo Heavenly Sword puede haber engañado a la mayoría de los jugadores, pero los reporteros de los medios eran buenos en este tipo de trucos y eran conscientes de ello hace mucho tiempo. Ya se habían preparado para ello. Ahora que un jugador profesional lo dijo directamente, era como si hubieran obtenido un tesoro. En cuanto a las entrevistas a Heavenly Sword, se negaron a revelar la identidad de Lord Grimm. El hecho de que Lord Grimm fuera IQ se convirtió al instante en algo creíble, por lo que los medios de comunicación también analizaron e informaron sobre el análisis de un acuerdo por parte de los clubes y su incorporación en el futuro. La credibilidad de tal declaración fue extremadamente alta. Lord Grimm había dado un gran círculo. Al final, seguía siendo IQ. Bastantes fanáticos trataron todo el curso de los eventos como una novela dramática. Sin embargo, los medios no estaban listos todavía. Obtuvieron puntos de vista de algunos reporteros, comentaristas y jugadores normales. La opinión de que saldría del retiro y se uniría se aceptó ampliamente. Todos creyeron unánimemente que Lord Grimm era IQ y lo habían determinado como parte de Heavenly Sword. Estaban convencidos de que Heavenly Sword solo estaba diciendo todo eso para complicar las cosas innecesariamente. Cheng-Gu dijo que no le importaba, pero al final, no pudo evitar leer los informes. Los resultados hicieron que se sintiera mareada. Todo simplemente dio un giro completo. ¿Por qué volvió a esto? El tema se mantiene caliente. A los medios les gusta. A Heavenly Sword también le gusta, dijo Yeshiu. Parece que tu identidad ha sido vista, dijo Cheng-Gu. Habría sucedido tarde o temprano. Yeshiu parecía como si no le importara. ¿Por qué Heavenly Sword se niega a decirlo? ¿Les pediste que lo hicieran? Preguntó Cheng-Gu. Solo saben que no me uniré a ellos, así que es mejor no decirlo. Piénsalo. Dijo Yeshiu. ¿Pensar en qué? Solo dilo. Dijo Cheng-Gu. Estoy ocupado. Jefe. Llamó Yeshiu. ¿Qué? Cheng-Gu voló cuando escuchó esto. Capítulo 455 Recolector de chatarra. Jefe. Esta era una palabra que haría saltar a cualquier jugador de Gloria. Además, este era el dominio celestial.
Un jefe del dominio celestial estaba en otro reino en comparación con uno en el servidor normal. Chenguro también sabía que Yeshiu solo podía nivelarse en la naturaleza, lo que significaba que se trataba de un jefe salvaje. El dominio celestial era similar a los servidores normales en este sentido. Los jefes salvajes surgirían aleatoriamente en algún lugar cada semana. Pero la diferencia era que los jefes salvajes solo aparecerían una vez por semana, lo que significaba que cada jefe salvaje se generaría un máximo de 52 veces al año. El equipo y el material únicos que se cayeron de este tipo de jefes serían, sin duda, raros y preciosos. Los grandes gremios naturalmente observaron estos tipos de jefes con gran atención. Al comienzo de cada semana, en todas las áreas de nivel 55 a nivel 70, los gremios más destacados enviarían exploradores para pasear al azar 24/7. Al mismo tiempo, también compraron información sobre las coordenadas del jefe de jugadores que no tenían la fuerza para matar a uno pero que habían encontrado uno. Cada vez que un jefe salvaje aparecía, era probable que estallara una gran guerra. Los jefes de niveles inferiores estaban un poco mejor. Los jugadores normales tuvieron la oportunidad de arrebatar uno. Después de todo, aparte de Lord Grim de Yeshiu, todos los demás en el dominio celestial tenían el nivel 70, por lo que tenían una supresión de alto nivel. Además, incluso si no fueran expertos, todos eran jugadores experimentados. Matar a un jefe de bajo nivel con amigos no fue demasiado difícil. En cuanto a los jefes de alto nivel, esos siempre caerían en las manos de uno de los grandes gremios. Una razón es porque los jefes de alto nivel se generan en áreas de alto nivel. Con todos en el dominio celestial siendo jugadores de nivel 70, la mayoría de ellos jugó en áreas de alto nivel. Las áreas de alto nivel no estaban tan vacías como donde estaba Lord Grim de nivel 55. Como resultado, si un jefe aparecía en un área de alto nivel, muchos jugadores lo notarían y no había oportunidad de ocultarlo y matarlo. La segunda razón fue porque los jefes de alto nivel eran fuertes. No importa quién luchó contra ellos, no serían fáciles de matar. Cuanto más tiempo le tome a uno morir, es más probable que alguien pueda correr para matarlo y robarlo. Los únicos que podían luchar hasta el final con tales riesgos eran aquellos con fuerza. Por lo tanto, para los jefes de alto nivel, los jugadores normales no soñarían con arrebatar a uno. Pero los jefes de nivel 55 tenían más esperanza. ¿Qué tipo de jefe? Chenguro corrió hacia la computadora de Yeshiu mientras preguntaba. Sus ojos ya estaban fijos en su pantalla. La línea de visión de Yeshiu solo expone la mitad de la pantalla. Algo claramente estaba bloqueando la otra mitad. Desde la mitad de una pantalla expuesta, se podían ver numerosos jugadores que luchaban contra un solo jefe. Este es el bandido del desierto. ¿Cómo podría aparecer uno aquí? Chenguro no preguntó por la línea de visión bloqueada de Yeshiu y primero identificó al jefe. El bandido del desierto llevaba una gran gorra de fieltro, un par de botas de cuero y un corsé. Su rostro bronceado tenía el aspecto de un hombre rudo y grosero. Él era el bandido del desierto oriental de nivel 65. Sin embargo, este lugar fue el pueblo Chalk de nivel 55. El jefe salvaje aquí debería ser el malvado alcalde Chalk. Fue claramente convocado aquí. Dijo Yeshiu. Oh. Chenguro entendió de inmediato. A medida que aumentaba el número de jugadores en el dominio celestial, un jefe salvaje que aparecía una vez a la semana no era suficiente para satisfacer el apetito de todos. Muchos jugadores que habían jugado durante varios años ni siquiera habían visto un jefe salvaje aún. Como resultado, en una actualización, Gloria lanzó una invocación de jefe. Como recompensa por algunas misiones o por matar a un jefe, había una oportunidad de obtener un objeto para convocar a un jefe. Este objeto podría usarse en cualquier momento y en cualquier lugar fuera de una mazmorra en el dominio celestial. Como su nombre lo indica, el objeto convocó a un jefe para que todos lo maten. Este tipo de elemento era equivalente a un jefe, por lo que obviamente también era raro. Aparte de esto, estos artículos no pudieron ser comercializados. Como resultado, cuando los jugadores que no tenían la fuerza para matar al jefe obtuvieran este objeto, encontrarían la forma de ponerse en contacto con los grandes gremios. El jugador convocaría al jefe, el gremio lo mataría y podría considerarse como vender un jefe. El precio por vender a un jefe obviamente sería mucho mayor que vender información en las coordenadas de un jefe. Con este objeto, uno podría encontrar un lugar sin nadie alrededor y luego matarlo en secreto. Las personas frente a ellos en este momento claramente estaban tratando de matarlo en secreto.
Las áreas de nivel 55 fueron sin duda los lugares más vacíos en el dominio celestial. Actualmente se encontraban en la esquina de Pueblo Chalk. Si uno no se adentraba en el pueblo, no habría forma de que encontraran este lugar. Casualmente, Yeshiu quería encontrar un lugar para nivelar con nadie, así que eligió el pueblo Chalk. Después de deambular, se topó con este lugar. El bandido del desierto era un pistolero, aunque como jefe no era una clase en particular. Si lo enfrentaras, definitivamente sufrirías. Si pensabas que era un sharpshooter, podría enviarte una habilidad de experto en municiones. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a intentar robarlo? Chenguro notó que los movimientos de Yeshiu eran un poco extraños. Solo estaba en la mitad de su pantalla mirando la situación, lo que significaba que debía estar escondido detrás de una ventana en alguna habitación. Eso sería demasiado falto de principios. Yeshiu dijo: voy a recolectar la chatarra. Tú y no te sientas avergonzado. Chenguro escuchó esto y casi se cayó. Recolección de chatarra fue un término usado en el dominio celestial porque los jugadores del dominio celestial tenían una alta probabilidad de dejar caer objetos cuando morían. Por lo tanto, en un conflicto a gran escala, siempre habría jugadores que harían esto. Llevarían equipo barato y cargarían en la batalla sin ningún temor. Sin embargo, no hagas este malentendido, estos jugadores no eran un escuadrón suicida para atraer ataques. Su objetivo era el equipo que cayó cuando los jugadores murieron. Este tipo de actividad se denominó recolección de chatarra, mientras que los jugadores que hicieron esto se llamaron recolectores de chatarra. Los recolectores de chatarra eran odiados por otros y si aparecía uno junto a ellos, no dudarían en matarlos. Una pelea de jefes fue una excelente oportunidad para los recolectores de chatarra. Siempre habría bajas contra un jefe. Pero ¿qué tipo de persona era Yeshiu? Era un dios. En este momento, estaba acampando en un rincón a la espera de la recolección de chatarra. Tal comportamiento vergonzoso hizo que Chenguro le diera una buena reprimenda. SHH. Yeshiu en realidad volvió la cabeza y le recordó a Chenguro que ella estaba hablando demasiado fuerte. ¿Tú también quieres venir? Susurró Yeshiu. Chenguro vaciló. En realidad, a ella no le importaba la recolección de chatarra cuando tenía la oportunidad de hacerlo. Lo único que no podía aceptar era que un dios como Yeshiu haría esa tarea. Después de todo, él también solía ser su ídolo una vez. Su imagen de él siendo destrozado fue muy dolorosa para los fanáticos. ¿Qué puedes aprender de esto? Después de dudar un poco, todavía se sentó junto a Yeshiu. Abrió el juego y le dijo a Tan Rou: pequeña Tan, ayúdame a cerrar sesión. Las 4 computadoras de la habitación 213 estaban dispuestas con 2 filas espalda con espalda. Chenguro y Tan Rou estaban sentadas una junto a la otra. Chenguro quería recolectar chatarra con Yeshiu, por lo que Chenguro iba a cambiar de lugar para facilitar la comunicación entre ellos. Probablemente hayan hecho preparativos para este tipo de convocatoria. ¿Ha habido algún accidente? Continuó Chenguro. Difícil de decir. Los he estado observando durante un tiempo y es posible que no lo logren, dijo Yeshiu. ¿Tú y puede ser aún más vergonzoso? Chenguro estaba deprimida. Sí. Si solo mi nivel no fuera tan bajo. Podría esperar a que los eliminen y luego recoger al jefe también. Yeshiu suspiró. ¿No puedes matarlo? Preguntó Chenguro. Es un jefe salvaje del dominio celestial que tiene 14 niveles más que yo. No importa lo buena que sea, todavía hay un límite, dijo Yeshiu. Qué pena, murmuró Chenguro. Ella había iniciado sesión en el juego en este lado. Miró la pantalla de Yeshiu en busca de sus coordenadas y luego inmediatamente se dirigió hacia allí. ¿Quieres contactar a Loulan Slash? Sugirió Chenguro. En el dominio celestial, robar a un jefe no era menospreciado tanto como robar monstruos. A pesar de que había menos jefes, esa era la razón por la que la gente estaba de acuerdo. En circunstancias normales, sentarse a un lado viendo a otros luchar sin atacarlos ya se consideraba bastante agradable. Si no podía matarlo, ¿a quién le importa si lo vio primero o lo convocó? Era hora de que otras personas lo intentaran. La mayoría lo robaron directamente. Por lo general, los gremios de club eran los que eran buenos. Los clubes tenían que preocuparse por su imagen. A pesar de que robar a los jefes no se consideraba algo malo en el dominio celestial, para los gremios de club, sería una intimidación. A pesar de que tenían fuerza, cuando se encontraban con jugadores normales, tenían que dejar que lo intentaran primero. Fue bastante deprimente para ellos en realidad. Aunque solo era en la superficie.
Debajo, definitivamente estaría pasando algo. Si no lo hicieran, entonces, ¿por qué los gremios de club pasarán por tantos problemas para hacer tantas cuentas salvajes? Yo también lo estaba pensando, pero no están en línea. Suspiró Yeshiu. Chenguro acababa de entrar en línea. Cuando miró su lista de amigos, también vio que Loulan Slash y su grupo no estaban allí. En cuanto a los amigos originales de Chenguro, todos eran de Excellent Dynasty. El grupo de personas enviadas sería del gremio Excellent Dynasty, por lo que fueron un no. Si usas mi cuenta, ¿puedes matarlo? Preguntó Chenguro. Solo y el problema es el tiempo. Esto no es como el 10º servidor, donde nadie va a las áreas de alto nivel. Matar al jefe necesitaría 3 horas sin que nadie se diera cuenta. Eso no es muy probable, dijo Yeshiu. Chenguro estaba indefensa. Eso no era una posibilidad. Deja solo a otros, pero el equipo frente a ellos definitivamente regresaría si fueran eliminados. Recolección de chatarra es lo único que podemos hacer. Chenguro no estaba contenta. Yeshiu vaciló. ¿Qué estás pensando? Chenguro pudo ver que tenía algún tipo de plan. Desde la perspectiva de la recolección de chatarra, Yeshiu solo había terminado a la mitad, cuando se envió un mensaje en el canal global. Pueblo Chalk, coordenadas 45, 74, bandido del desierto. ¡Wow! ¿Quién hizo esto? Yeshiu gritó. Estaba a punto de decir lo que yo quería. Esto es algo que haría un recolector de chatarra profesional. Chenguro vio aparecer una cadena de emojis después del mensaje en el canal global. Ella se quedó sin habla. Podía imaginar que pronto estallaría una tormenta. Cuando este mensaje apareció en el canal global, el equipo que estaba matando al jefe entró en caos. 2 rayos de luz blanca se dispararon y 2 jugadores perecieron. Capítulo 456. No es un mal lugar para esconderse. Originalmente había 15 jugadores que se habían reunido para cazar al invocado bandido del desierto. En términos de preparación, este equipo fue más que suficiente para matar a un bandido del desierto de nivel 65. Yeshiu no sabía qué tipo de accidente había ocurrido, pero cuando llegó, vio que la situación ya se había convertido en un caos. Bajo el frenesí de bandido del desierto, el clérigo se estaba curando frenéticamente de izquierda a derecha, pero fue en vano. La situación no pudo ser rescatada. Cuando Yeshiu llegó allí, solo les quedaban 12 jugadores. El número 15 había sido calculado por Yeshiu en función de sus clases. ¿Necesitan ayuda? Cuando Yeshiu vio que el otro lado estaba en una crisis, incluso había preguntado si querían ayuda. No es necesario. El otro lado estaba enfrentando al enemigo, por lo que no fue posible decir cuántos lo habían gritado. Por lo tanto, Yeshiu se fue tranquilamente, caminó en círculo y luego se deslizó en una habitación vacía, convirtiéndose en un recolector de chatarra. Y ahora, cuando el mensaje apareció en el canal global, Yeshiu supo de inmediato que no era el único que se escondía allí. Esta otra persona, sin duda, era también un recolector de chatarra porque si se hubiera preocupado por el jefe, entonces no habría manera de que se lo hubiera anunciado al mundo. Este tipo de trabajo era algo que un recolector de chatarra le gustaría hacer. Los recolectores de chatarra amaban las batallas caóticas. No importaba si estabas matando a un jefe o haciendo PK debido a un jefe. En cualquier caso, si hubiera batallas y personas muertas, habría recolectores de chatarra. Yeshiu entendió este tipo de negocio turbio. Sin embargo, no fue él quien lo hizo. Él estaba planeando contárselo a Chenguro, cuando alguien más lo derrotó. Parece que esta esquina puede no ser segura. Yeshiu suspiró. Hizo que Lord Grimm se moviera hacia atrás y comenzara a observar los alrededores para ver si también había alguien más en el puesto de observación. Solo ahora podía ver Chenguro que Lord Grimm estaba en una habitación vacía, al lado de una ventana mirando a los demás afuera luchando contra un jefe. ¿Se va a poner muy caótico pronto? Dijo Chenguro. Sí. Yeshiu movía constantemente su cámara, pero desde su ventana, aparte del jefe, no había nadie más que pudiera ver. ¿Dónde debería esconderme? Murmuró Yeshiu. Fuera de la ventana, una luz blanca destelló y otro jugador murió. Hasta el momento, solo quedan 6 jugadores. Además, el clérigo ya había caído. En una situación caótica, si la situación no se pudiera salvar, el agro eventualmente caería sobre el clérigo. Una vez que cayó clérigo, el intento de matar al jefe podría considerarse terminado. ¿Aún no están corriendo? Yeshiu vio que los 6 jugadores restantes continúan luchando. Pero después de mirar un poco más, comprendió su intención. Querían recoger los artículos que sus compañeros habían dejado caer después de morir.
Después de recoger todos los objetos que cayeron al suelo, los 6 se escaparon de inmediato. Como era de esperar, estos eran jugadores experimentados. Una vez que vieron el anuncio en el canal global, descubrieron que había recolectores de chatarra escondidos cerca. Los recolectores de chatarra tenían sus propios estilos de recolección de chatarra. Algunos arriesgaron sus vidas. Cargaron directamente al campo de batalla, sin preocuparse por su vida, y recogieron tantos objetos como pudieron. Estos tipos de recolectores de chatarra ciertamente morirían en el campo de batalla, pero no les importaba la pérdida de experiencia. Solo querían ver si podían recoger un buen equipo. Aparte de ellos estaban los recolectores de chatarra que querían recoger artículos, mientras se mantenían vivos. Estos recolectores de chatarra fueron más cautelosos y no cargarían en el campo de batalla. Esto se debió a que una vez que ingresaste al campo de batalla, no importaba si estuvieras allí para robar el jefe o recoger equipo, tus oponentes no serían buenos. ¡Qué pacientes! Hireshiu vio que los recolectores de chatarra ocultos todavía no se habían movido, a pesar de que el otro lado ya había recogido su equipo y se había ido. En este momento, los 6 jugadores se estaban preparando para escapar, pero el bandido del desierto no los dejaría ir tan fácilmente. A medida que el grupo corría y el bandido perseguía, el bandido se alejaría y luego los recolectores de chatarra tendrían que seguirlo. Hireshiu no se apresuró y se movió. Continuó teniendo a Lord Grim junto a la ventana, observando los alrededores. Tal como predijo, cuando los 6 jugadores se alejaron junto con el bandido del desierto, los jugadores se escabulleron de las esquinas de las calles, los techos y las habitaciones. Hireshiu sudaba como loco. Había pensado que solo había una persona escondida, pero en realidad, había muchos esperando. Estos recolectores de chatarra parecen tener un entendimiento tácito entre sí mismos. Pensó e inmediatamente persiguió el bandido del desierto. Permaneció otro largo rato, pero no vio salir a nadie más. Si no se moviera ahora, no podría seguirlos, así que inmediatamente persiguió con Lord Grim. Despreciable. Chenguro desdeñó mientras perseguía con su Sharingan. El dominio celestial era muy grande, pero afortunadamente, Chenguro había estado acompañando a Hireshiu en estos días con la nivelación, por lo que su personaje no estaba muy lejos y no le tomaría mucho tiempo ponerse al día. Ella miraba constantemente la pantalla de Hireshiu en busca de sus coordenadas hasta que se encontraban en una calle. Por aquí, dijo Hireshiu. Chenguro siguió detrás de él. ¿Todos murieron? Preguntó Chenguro. 6 se escaparon. El jefe todavía está allí, dijo Hireshiu. ¿Y nosotros? Ver la oportunidad y actuar. Más como ver la oportunidad y escoger los desechos. Dijo Chenguro. Depende de la situación. Dijo Hireshiu. ¿Cómo es que no veo el jefe? Chenguro no pudo ver el bandido del desierto. Hireshiu tampoco pudo verlo, lo que dejó a Chenguro bastante desconcertada. Sé dónde. Te llevo a un buen escondite. Dijo Hireshiu. No mucho después, llevó a Chenguro fuera de una pared. Salta por encima. Dijo Hireshiu. Su personaje saltó y usó un rotor mecánico para saltar directamente. La pared no era tan alta, por lo que no era difícil superarla. Sharingan de Chenguro saltó y usó un fuego aéreo. Su personaje saltó en un hermoso arco. Mientras estaba en el aire, escuchó a Hireshiu gritar "Oh, wow". Cuando aterrizó, se quedó mirando fijamente. ¿Un buen escondite? Chenguro le preguntó a Hireshiu. Por supuesto. Mira, solo mira cuántas personas se esconden aquí, dijo Hireshiu. Cuando miró a su alrededor, ya había 5 personas allí. Cuando los dos voltearon sobre la pared, los 5 se sobresaltaron al principio, pero luego uno levantó rápidamente su espada. Chenguro también reaccionó rápidamente. Su Sharingan levantó su cañón hacia el otro lado. Una de las personas entre las 5 se lanzó hacia adelante como una flecha entre las dos. Su cuerpo giró a la izquierda y la derecha con los brazos en una posición cruzada hacia los dos lados. ¿Qué está haciendo? ¿Está tratando de disparar un láser? Chenguro no entendió. Hireshiu se rió. Quería mover los brazos en posición X para decirnos que no lucháramos, pero se equivocó. Algunas personas pueden y harán pequeñas poses de vez en cuando. Ustedes dos, dejen de hablar. La persona con los brazos en posición cruzada estaba muy avergonzada. Al ver que los dos seguían charlando, inmediatamente trató de silenciarlos. Siguiendo después, les dio a cada uno una invitación al equipo. Al mismo tiempo, la persona que acababa de querer que Hireshiu y Chenguro se callaran gritó sorprendida. «Ah. Lord Grim. ¿Qué?
Un montón de emojis de ojos grandes aparecieron y los demás se agruparon alrededor de ellos. No usen emojis. Usen el chat grupal. La persona susurró. Yeshiu y Chen Guo se miraron y luego aceptaron la invitación. Luego, escuchó a la persona decir en voz baja. No hablen y no usen el chat público. Hablen en el chat grupal. El orador se llamaba Sparse Fragrance. Él era la persona que había hecho la postura de alto, pero la había estropeado. Esta persona era el líder del grupo, un maestro de espadas. Los maestros de espadas realmente fueron clases populares en Gloria. Todos los demás en el grupo también eran maestros de espadas. ¿Qué estás haciendo? Chasinace preguntó. Sin embargo, a nadie le importaba. Todos estaban atestados alrededor de Lord Grimm. ¡Wow! Realmente es Lord Grimm. ¿Eres Dios y Ekiu? ¿Puedo tocarte? Mientras hablaban, abrieron la página de su personaje para admirar su equipo. Pero aparte del arma de plata, el otro equipo hizo que los jugadores del dominio celestial quisieran vomitar. Gran hermano, ¿eres realmente Ekiu? Incluso Sparse Fragrance estaba preguntando. Mientras uno de ellos fuera un jugador de Gloria, todos sabían sobre el drama. Adivina. Respondió Yeshiu. No creo que lo seas. Sparse Fragrance dijo en un tono muy confiado. ¿Por qué? Dijo Yeshiu. ¿Caería Dios y Ekiu tan bajo como para recoger las obras con nosotros? Sparse Fragrance respondió. Y Chen Guo tecleó, mientras miraba a Yeshiu para ver cómo respondería. Soy Ekiu. Dijo Yeshiu. TSK y Sparse Fragrance no le creyó en absoluto. TSK, 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 TSK. Todos siguieron a lo largo. Chen Guo se estaba riendo tan fuerte que no podía enderezar la espalda. ¿Cómo llegaron aquí? A Yeshiu no le importó. Le importaba más esta pregunta. También había perseguido todo el camino y cuando descubrió que el bandido del desierto se había detenido, sintió que este era un buen lugar para esconderse. Sin embargo, si vinieran desde el frente, habrían alarmado al bandido del desierto, razón por la cual habían dado la vuelta y saltado por encima de la pared. Se estaban moviendo a la misma velocidad que los otros recolectores de chatarra y no vio a ninguno de ellos saltar por encima del muro, por lo que los otros claramente habían llegado aquí de otra manera. Yeshiu no podía entender. Hay un pequeño agujero allí. Si te arrastras, puedes entrar. Pero como la hierba está bloqueando el camino, la mayoría de la gente no lo sabría, dijo Sparse Fragrance en un tono encantado. Yeshiu se quedó sin habla. Puede ser conocido como una enciclopedia y dios de gloria, pero no tenía idea de que había un agujero para perros cubierto por la hierba. Capítulo 457 Recolector de chatarra profesional. Yeshiu no podía entender por qué estaban tan felices con un agujero de perro, a pesar de que era algo que él no sabía. Anteriormente había visto al grupo desde afuera de la ventana y había pensado que los recolectores de chatarra estaban en paz unos con otros, pero ahora, por lo que parece, estos 5 jugadores se reconocieron. Habían partido juntos para recoger restos juntos. Si no, ¿cómo podrían haber decidido todos entrar en este escondite a través de un agujero para perros? Hoy en día, los jugadores sabían hacer preparativos ante los recolectores de chatarra. No importaba mucho para los jugadores en un conflicto, pero para una actividad como luchar contra un jefe salvaje, los jugadores a menudo enviaban tropas especialmente para estar a la expectativa de ellos. Una de las razones era evitar que otros causaran problemas. Una segunda razón fue para evitar que los recolectores de chatarra se mezclen. El equipo de antes era una excepción. No parecían ser un equipo con ningún tipo de antecedentes. Su equipo principal solo tenía unas 10 personas. ¿Dónde obtendrían la mano de obra extra para hacer todo esto? Por lo tanto, simplemente siguieron adelante y encontraron un lugar vacío para matarlo lo más rápido posible. Pero la situación había cambiado ahora. Con el anuncio de la ubicación del jefe en el canal global, los grandes gremios pronto llegarían junto con un grupo de recolectores de chatarra. Encontrar un buen escondite era extremadamente importante. Golpearían cuando fuera el momento adecuado. Si hubiera caos, habría artículos para recoger. Si no había ninguno, entonces debido a que estaban ocultos, podrían retirarse fácilmente. El grupo de Sparse Fragrance negó la posibilidad de que Lord Grimm fuera Dios y Ekiu a través de las acciones de Yeshiu. Hacia el supuesto hombre misterioso, solo lo miraron un poco, pero no chismearon demasiado. Estaban aquí para recoger restos y no querían que ocurriera ningún accidente. Cuando llegue la oportunidad, nos apresuraremos a recoger artículos. No se contengan el uno al otro.
Esparce Fragrance principalmente decía esto a Ieshiu y Chenguro. El resto formaba parte del mismo grupo, por lo que, naturalmente, tenían un acuerdo tácito entre ellos hace mucho tiempo. Entonces dame un lugar. Dijo Ieshiu. Estaba un poco lleno de gente para 7 personas en esta sala. En particular, los 5 ocuparon los lugares donde se podía ver la situación exterior. No había ningún espacio para Ieshiu. Dale un lugar. Esparce Fragrance parecía ser el líder de este equipo. Después de hablar, alguien retrocedió 2 pasos y dejó que Lord Grimm tomara el lugar. Joder, mi área. Hazte a un lado. Esparce Fragrance se dio cuenta de que no había espacio para él. Después de gritar un poco, arrebató un lugar al lado de Lord Grimm. El bandido del desierto seguía vagando por el exterior. Antes de que mataran a un jefe convocado, deambularía por la eternidad. Todavía nadie aquí aún, dijo Ieshiu. Está lejos. Tienes que darle tiempo a la gente. ¿Quién pasea por aquí todos los días? El alcalde Chalk del pueblo Chalk ya fue asesinado esta semana, dijo Esparce Fragrance. Estaba diciendo que el jefe salvaje Ata-Area ya se había ido esta semana, por lo que los equipos de caza de los gremios superiores ya habían abandonado este lugar. Sabes bastante. Dijo Ieshiu. Por supuesto. La recolección de chatarra requiere información, dijo Esparce Fragrance. Una actividad despreciable como la recolección de chatarra sonaba como una profesión honesta que salía de su boca. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que tendremos que esperar? Preguntó Ieshiu. Desde el momento en que se hizo el anuncio, diría que media hora más o menos. Así que ahora, serán unos 10 minutos más. Continuó Fragrance, un bandido del desierto de nivel 65. Habrá una gran pelea por ello. Cuanto más caótico, mejor. Ieshiu entendió después de escuchar esto. No esperaban ver al jefe mostrar su poder porque con la fuerza de un gremio superior, matar a un jefe de nivel 65 no era un problema. Esperaban ver una lucha entre diferentes grupos luchando entre sí por el jefe. Un gran lío como ese fue perfecto para los recolectores de chatarra. ¿Enviaste esa información? Preguntó Ieshiu. A pesar de que el nombre no coincide con nadie en el grupo, había algo llamado trompeta. No, dijo Esparce Fragrance. Entonces eso significa que hay al menos otro recolector de chatarra que no conocemos, dijo Ieshiu. Es por eso que nos escondimos en un buen lugar, para que podamos observar cuidadosamente la situación y atacar cuando se presente la oportunidad. Esparregance habló en un tono serio. ¿Y si él también entra por el agujero de perro? Preguntó Ieshiu. No hay necesidad de hablar de eso. Esta vez, Esparce Fragrance no arruinó las poses hechas de varios ataques, fue capaz de hacer que una espada se deslizara a través de un movimiento de garganta. Oh, entonces realmente tuve suerte, ¿verdad? No fui interrumpido por ti. Ieshiu se rió. ¿Cómo te atreves? Respondió Esparce Fragrance. Este chico. Ieshiu murmuró para sí mismo. Este tipo definitivamente se había dado cuenta de su nombre cuando entró, por lo que había saltado para detener a su compañero. Alguien que podría vencer a Wang Xiaotian no era alguien que 5 jugadores normales pudieran esperar vencer. Pero después, fingió que había notado el nombre de Lord Grimm, ocultando su plan inicial para matarlos. Sin embargo, accidentalmente lo expuso y este otro recolector de chatarra probablemente no sea simple, dijo Ieshiu. Después de que esta persona envió el mensaje, todavía no había aparecido. ¿Podría haber esperado también para ver si había otros recolectores de chatarra? Pensó Ieshiu. ¿A quién le importa él? En cualquier caso, todos estamos aquí para recoger los desechos. Simplemente no se ataquen y recojan tantos artículos buenos como puedan. Incluso si no es un tipo sencillo, debería entender este razonamiento. El tono de Esparce Fragrance cambió de repente. ¿De verdad? ¿Tienes algún otro plan específico? Ya que no había nada que hacer, Ieshiu pensó que también podría conversar con ellos. En esta era actual, la recolección de chatarra no es fácil. Por ejemplo, aquellas personas que simplemente cargan en el campo de batalla y recogen objetos hasta que mueren no pueden ser consideradas profesionales. Hoy en día, hay una cierta cantidad de habilidad involucrada y tienes que entender la situación claramente antes de moverte. Si es demasiado caótico, entonces los jugadores no pueden distinguir a un enemigo de un amigo y solo atacar a quien sea que vean. Con balas, magia, luz de espada volando, no puedes recoger nada. Si es demasiado estable, entonces los expertos en el gremio simplemente te matarán antes de mezclarte con todos. Por eso debes prestar mucha atención a la situación.
Si me preguntas si tengo un plan, entonces, por supuesto, no tengo uno. También estoy esperando un determinado escenario antes de tomar cualquier decisión. Hiroshio estaba bastante sorprendido con la teoría de la recolección de chatarra de Sparse Fragrance. Realmente mostró que había un maestro en cada oficio. Además, cuando escuchó que tenía que haber una cierta cantidad de habilidad, Hiroshio miró la composición del equipo de los 5 maestros de espadas y preguntó. En realidad, deberían tener 6 personas, ¿no? Buen ojo. Realmente mereces ser llamado un experto. Incluso lo has adivinado. Sparse Fragrance se quedó boquiabierto de asombro. En realidad, somos 6 personas. Pero hoy nos falta uno, así que es un poco molesto. No hay problema. Cuando llegue el momento, puedo ayudarlos y sustituirlo, dijo Hiroshio. Oh. Soy un no especializado, así que tengo habilidades de maestro de espadas, dijo Hiroshio. Pero solo tienes habilidades de nivel 20 e inferiores, dijo Sparse Fragrance. Es suficiente. ¿Cómo podría ser suficiente? ¿Sabes lo que planeamos hacer? Lo sé. Es la formación 6 espadas. ¿Sabes a quién se le ocurrió la formación 6 espadas? Respondió Hiroshio. Correcto. Y yo soy Iekyu. ¿No les dije eso, chicos? Dijo Hiroshio. TSK. Sparse Fragrance no respondió, cuando 2 de los otros jugadores en su grupo abuchearon. Realmente es Iekyu, interrumpió Chenguro. Incluso trajiste a una animadora. Continuaron abucheando. ¡Qué pecado! Chenguro suspiró mientras miraba hacia el cielo. Un acto tan despreciable realmente destruyó su imagen. Hubo mucho apoyo para que Lord Grim fuera Iekyu, pero tan pronto como vieron que Lord Grim recolectaba chatarra, inmediatamente negaron esta posibilidad. A partir de esto, se pudo ver cuál fue el consentimiento popular hacia este tipo de actividad. Había que saber que estas personas eran profesionales recolectores de chatarra. Incluso ellos negaron la posibilidad de que Iekyu se agachara tanto como para recoger restos. Muy bien, entonces. Hiroshio también estuvo en silencio por un buen momento, para decirte la verdad, sé mucho acerca de la formación 6 espadas. En cualquier caso, ustedes 5 no podrán hacerlo solo con ustedes mismos. Mejor que me dejes intentarlo. ¿Realmente crees que puedes hacerlo? No es que tengan mejores opciones, ¿verdad? Dijo Hiroshio. Sparse Fragrance pensó por un momento y luego dijo ya veremos. En este momento, uno de los otros jugadores del grupo preguntó de repente. Si dices que eres Iekyu, entonces es Susumuchen. Ah, qué gracioso. ¿Cómo podría ser Sumuchen? Esto estaba en el juego. Fuera del juego, Chenguro agarró directamente el brazo de Hiroshio y continuó riéndose. Ah, en realidad pensó que era Sumuchen. Date prisa y déjame ir. Si sigues presionando mi brazo, saldré. Hiroshio rápidamente trató de sacudirla. Su mano todavía estaba en el teclado. Cuando Chenguro lo agarró del brazo, ella que él presionara el botón de avance. Casi salió de la habitación. Hiroshio obviamente no podía escribir en esta situación, así que tuvo que decirlo en voz alta. Los otros en el juego podían oírlo. Después de un momento de silencio, Sparse Fragrance habló. Bueno, no importa. En cualquier caso, eres un experto, así que actuemos en consecuencia. Está bien, aprobó Hiroshio. Después, no había mucho que decir, así que todos se quedaron sentados en silencio. Chenguro había ido a recoger chatarra antes, pero siempre se había hecho porque ella estaba pasando. Ella nunca había hecho algo como custodiar un jefe y esperar una oportunidad para recoger restos. Fue una experiencia fresca y despreciable. Hay gente que viene. Nadie diga nada o usen burbujas de palabras. Sparse Fragrance les recordó a todos. Si los recolectores de chatarra fueran descubiertos, serían asesinados en el lugar. Sí. Todos respondieron. Afuera, en medio de pasos frenéticos, alguien gritó. Por aquí. Joder, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Estaba un poco alejado de las coordenadas anunciadas en el canal Bandido del Desierto. Los otros gremios estarán aquí pronto. Apurémonos y encontremos un lugar para traer al jefe lejos, dijo otra voz. No hay necesidad. Hay un lugar aquí. Si puedes enviar el jefe adentro, entonces puedes atascarlo allí. A partir de ahí, matarlo será fácil y si los forasteros no lo buscan especialmente, entonces no hay forma de que lo encuentren. ¿Oh? ¿Hay un lugar como este? Sí. Justo allí. ¿El lugar del que están hablando y dónde está? Le susurró Hiroshio a todos en el grupo. En ese instante, los 7 no sabían si reír o llorar.
¿Por qué sonaba como si el lugar del que hablaban esas personas fuera donde estaban? Capítulo 458 Precisión máxima. No es bueno. Gritó Esparce Fragrance. Sus corazones saltaron a sus gargantas mientras giraban para mirar hacia el agujero de perro escondido por la pila de hierba. Date prisa y corre. Sugirió una persona. Puede que haya gente afuera. Esparce Fragrance parecía estar tranquilo enfrentando la crisis como un general. Pero sus siguientes palabras expusieron sus verdaderos sentimientos. Estamos tan muertos y no era que este tipo estuviera tranquilo. Era que se había rendido por completo. ¿Muerto? ¿No hay todavía tiempo para desconectarse? Yeshiu fue la verdadera calma frente a la crisis. Me olvidé de eso. Todo el mundo, apúrense y cierren la sesión. Dijo Esparce Fragrance apresuradamente. No te despediré entonces. Dijo Yeshiu. ¿Qué? Esparce Fragrance estaba a punto de cerrar la sesión, cuando sintió que algo estaba mal con esta afirmación. Inmediatamente soltó el mouse. ¿No estás desconectándote? No tengo prisa y Yeshiu realmente estaba tranquilo frente a esta crisis cuando hizo que Lord Grim mirara en un ángulo de 45 grados. Para una altura como esta, así como la resistencia de un jefe de nivel 65, para enviarlo volando, tendrían que coordinarse muy bien. Yeshiu llegó a esta conclusión después de observar cuidadosamente la habitación. Esparce Fragrance detuvo a los otros 4 de cerrar la sesión. Lord Grim era un experto, por lo que sintió que deberían ponerle alguna esperanza. Entonces, si quieren enviar al jefe aquí, la forma más fácil sería usar un ataque de barrido en el suelo y enviar al jefe a volar a través del agujero del perro, dijo Yeshiu. ¿Qué? Esparce Fragrance no pudo entender a qué intentaba llegar Yeshiu. Podemos impedir que entre, dijo Yeshiu. Gran hermano, si vuelan sobre la pared para entrar, entonces todos estaremos expuestos, dijo Esparce Fragrance. Hermano, si miras a través de esa grieta en la pared, verás que nadie va a volar sobre la pared, respondió Yeshiu. Esparce Fragrance entendió de inmediato. Inmediatamente se asomó por la grieta de la pared y, efectivamente, nadie en el otro lado parecía que estaban planeando saltar sobre la pared. Cuando Yeshiu saltó por encima de la pared, tuvo que dar la vuelta en círculo. Yeshiu había temido alarmar al jefe cuando hizo esto, pero esta gente no tenía ese problema. El jefe ya había sido atraído por ellos. Estas personas tenían que darse prisa. Tan pronto como se les ocurrió el plan, inmediatamente comenzaron a llevarlo a cabo. Escuchen atentamente. Dijo Yeshiu en el chat grupal. Ya no se podía ver nada desde afuera de la grieta en la pared, pero en el otro lado del agujero de perro, se podían escuchar todo tipo de sonidos de batalla. ¿Cómo vamos a bloquearlo? Esparce Fragrance no estaba seguro de qué hacer. Si estás familiarizado con tus habilidades, puedes hacerlo. Yeshiu hizo que Lord Grim se moviera hacia el agujero de perro. Pero si bloqueamos así y el otro lado sabe que hay gente aquí, ¿no vendrán y nos matarán? Esparce Fragrance lo pensó un poco y todavía sentía que deberían darse prisa y desconectarse. Así que no les hagas saber. Tienes que hacerles creer que fue su error, dijo Yeshiu. ¿Cómo se supone que debes hacer eso? Esparce Fragrance todavía estaba perdido. Solo mira. Yeshiu envió una cara sonriente. Prepárense para desconectarse en cualquier momento, advirtió Esparce Fragrance. En el otro lado de la pared, los sonidos de batalla se podían escuchar cada vez más claramente. Solo el bandido del desierto podría hacer disparos tan fuertes. Los ataques de los jugadores fueron todos mezclados, pero Yeshiu todavía escuchó atentamente y captó información de estos ruidos. Sin embargo, la información más directa provino de las voces de los jugadores. Tira de aquí, tira de aquí. Clérigo, no cures tanto. Ten cuidado, no lo dejes hacer Ot. Si no los curo, entonces morirán, objetó Clérigo. Incrementa el agro. No solo corras. ¿Puedes correr más rápido que una bala? Los hermanos responsables de tirar al jefe fueron reprendidos. La situación exterior podría ser resuelta a partir de estos gritos. Los jugadores habían agredido al jefe y luego corrieron impacientes por aquí. Sin embargo, el bandido del desierto fue un luchador de largo alcance. No importa lo rápido que corras, los ataques seguirían. Como resultado, el clérigo tuvo que seguir curándolos, pero los tiradores solo corrieron y no continuaron estableciendo el agro. No pasaría mucho tiempo antes de que el agro cambiara al sanador. Estúpido, solo haz que el clérigo se pare aquí y Yeshiu no pudo evitar decir. ¿De qué gremio son estos tipos? Realmente no pude verlo claramente. ¿Alguien más lo vio?
respondió Esparce Fragrance. Los otros tampoco lo sabían. Podían ver que había personas allí desde la grieta en la pared, pero la grieta en la pared les dio un punto de vista muy limitado. Si el jugador no se encontraba en un lugar determinado, entonces no se podía ver el nombre y la etiqueta del gremio en la parte superior de su cabeza. Como resultado, nadie vio de dónde venían estos tipos. Presta atención a ese lado y si hay personas que vienen a volar sobre el muro, dijo Yeshiu. Entendido. Esparce Fragrance inmediatamente hizo que dos de sus personas siguieran mirando, mientras él continuaba enfocándose en el agujero de perro. Afuera, los sonidos de las pistolas crecían cada vez más cerca. El bandido del desierto se acercaba cada vez más al agujero de perro. De repente, escucharon un grito. Joder, Ot. Clérigo, apúrate y ve allá. Largo alcance. Él puede dispararme desde allí y el clérigo quería llorar. Todos ustedes están muertos. Muévanse así un poco. En medio de la ola de pasos y ataques, Yeshiu estaba escuchando los disparos del bandido del desierto. Necesitaba saber cuánto más tardaría en llegar el bandido del desierto. Está cerca. Se está acercando más y Yeshiu podría decirlo. Estas personas no eran malas al final, fueron capaces de atraer al jefe al agujero de perro. Ponte en posición. Alguien enfatizó. Listos. Alguien gritó de repente. Después de los sonidos de varias habilidades que se están utilizando, un bang. Se hizo eco. Una sola habilidad claramente podría ser escuchada. Palma de flores caídas. Yeshiu rápidamente determinado. Inmediatamente se puso boca abajo y empujó el montón de hierba. Desde su punto de vista, podía ver una sombra negra a punto de llenar el agujero de perro. Yeshiu no dudó. Mientras yacía boca abajo, envió un ataque al agujero de perro. Además de Yeshiu, nadie más sabía hacia dónde iba su ataque. Chenguro y los demás esperaron nerviosos. No pudieron ver lo que estaba pasando. Sin embargo, Chenguro tenía una ventaja. Volvió la cabeza y miró hacia la pantalla de Yeshiu. Parecía que Yeshiu solo había enviado un ataque normal hacia el bandido del desierto, pero poco después, un crash. Estalló. La tierra de la pared de tierra se sacudió libremente. La hierba cerca del agujero de perro tembló. Afuera, se oía una voz. Otra vez. Su primer intento claramente falló, pero Chenguro no pudo decir si fue por Yeshiu o no. Ella no sabía qué efecto había logrado el ataque de Yeshiu. Muévanse a los lados. Escribió Yeshiu. Su Lord Grim saltó y rodó lejos del agujero de perro. Sin embargo, los otros no reaccionaron a tiempo. Un aluvión de balas silbó a través del agujero de perro. 2 personas fueron golpeadas por ellos. ¿Qué está pasando? Las 2 personas golpeadas estaban asustadas. Levántense. Tengan cuidado. Respondió Yeshiu mientras volvía a agacharse. En el exterior, se escuchaban sonidos de habilidades que se estaban usando. Poco después, Yeshiu una vez más escuchó una palma de flores caídas. Se acostó y atacó. Las acciones de Yeshiu parecían muy simples. En el exterior, podían oír una voz deprimida que decía otra vez. No entiendo y Chenguro observó a Lord Grim esquivar otra ronda de balas. ¿Qué no entiendes? Solo necesito cambiar ligeramente su trayectoria de movimiento para que golpee una de las paredes. De esa manera, no podrá entrar, dijo Yeshiu. Entiendo esto, pero no entiendo cómo logras eso. Dijo Chenguro. Esa es una pregunta muy difícil. La única respuesta que se me ocurre es que soy Ikyu y Yeshiu estaba indefenso y Chenguro se quedó sin habla. El otro lado iba por su tercer intento. Esta vez, Chenguro no miró la pantalla de Yeshiu. Ella prestó atención a lo que Yeshiu hizo en ese instante. Van y los que estaban en el exterior pensaron que era porque estaban cometiendo errores, por lo que siguieron intentándolo de nuevo. La habilidad responsable de volar en el jefe fue la palma de flores caídas del mago de batalla. Yeshiu comenzó a actuar cuando escuchó este sonido. Acuéstese, empuje la hierba hacia abajo, alinee su punto de vista con el agujero de perro. Ataque. Para Chenguro, parecía que Yeshiu estaba atacando al azar pero pronto descubrió que el ataque de Lord Grim no era una puñalada, sino un barrido. Chenguro se sorprendió. Debido a que las habilidades de apuñalamiento eran ataques de apuntar y hacer clic, mientras que las barras eran ataques de barrer, que requerían movimientos del mouse para lograrlo. El ataque de Lord Grim pertenecía a esta categoría. Sin embargo, Chenguro no pudo ver ningún movimiento de su mano derecha. Afuera, se escuchaba un furioso otra vez. Esta vez, Chenguro no miró su pantalla y observó la mano derecha de Yeshiu. ¡Bang!
Cuando salió la palma de flores caídas, su mano derecha se contrajo. Chenguru miró con los ojos muy abiertos. Después de hacer clic y tan pequeño. Chenguru finalmente vio el movimiento, pero ella no se atrevió a llamar movimiento porque la mano derecha de Yeshiu no se movió realmente. Después de hacer clic, la mano derecha de Yeshiu parecía que temblaba. Un temblor. Chenguru puso su mano derecha frente a ella. Cuando intentó hacer lo mismo que Yeshiu, su movimiento era mucho más grande que el de Yeshiu. ¿Eso cuenta incluso como un movimiento? Chenguru se dio cuenta repentinamente de que era posible porque para un agujero de perro que solo era lo suficientemente grande para que una persona se apretara, para permitir un ataque de barrer con el resultado deseado, la acción realizada tenía que ser extremadamente precisa. Si el movimiento fuera demasiado grande, el arma golpearía la pared y el ataque podría no salir. Aunque solo fue un ataque normal, fue extremadamente preciso. Capítulo 459 Errores. Afuera, había otro otra vez. La misma persona siempre lo decía. A juzgar por su tono, pudieron escuchar que se estaba poniendo cada vez más ansioso. Ya habían fallado 3 veces y se estaban preparando para su cuarto intento. Chenguru dejó de mirar su pantalla y observó atentamente la mano derecha de Yeshiu. Estoy en lo cierto. Es solo un temblor. Chenguru confirmó. Bajo sus ojos vigilantes, cada vez que atacaba, había un pequeño temblor para hacer un pequeño movimiento de balanceo. Demasiado aterrador murmuró Chenguru. Después de arruinar su imagen haciendo un negocio turbio como la recolección de chatarra, inmediatamente lo siguió con un increíble micromovimiento digno de un dios. Chenguru no sabía qué pensar de él. No estaba segura de si era porque este dios estaba demasiado torcido o si le gustaba estar en conflicto. Mientras Chenguru estaba descubriendo lo que estaba haciendo Yeshiu, el líder que estaba afuera estaba completamente furioso. ¿Qué demonios están haciendo ustedes? ¿Cómo pueden ustedes no hacer algo tan simple? Ya no podía decir con calma otra vez. Y ahora estaba empezando a ponerlos en pie. Este ya era su 6º fracaso. Ninguno de ellos se dio cuenta de que alguien los estaba haciendo fallar desde dentro del agujero de perro. Todo lo que vieron fue que cuando el bandido del desierto volaba hacia el agujero, el bandido del desierto siempre chocaba contra una pared. En resumen, su ángulo siempre fue ligeramente desviado. El mago de batalla responsable de usar palma de flores caídas estaba sudando como loco. Claramente tenía la mayor responsabilidad entre todos. Standing foolishly, ve allí. Peace full justice, ven aquí. El líder ya había perdido la confianza en esta mago de batalla y tenía a alguien que tomara su lugar. Cuando llegaron estos gritos, los sonidos de la batalla nunca se detuvieron. El bandido del desierto no se detendría por ellos. Rápidamente se levantó y atacó. Los jugadores tuvieron que lidiar con él. Después de fallar 6 veces, los jugadores responsables de enviar al bandido volando al hoyo no se atrevieron a ser negligentes. Ajustaron cuidadosamente la posición del bandido del desierto antes de lanzarlo al aire. Prestando atención a la sincronización y la posición, el mago de batalla, recientemente cambiado, desató una palma de flores caídas, golpeando el bandido del desierto. Para reducir la dificultad, movieron el bandido del desierto lo más cerca posible del hoyo de perro. El bandido del desierto voló como una bala en el agujero de perro. El jefe tenía una alta resistencia, por lo que el efecto de arrastre de la palma de flores caídas no sería demasiado efectivo, pero fue suficiente para enviarlo a través del agujero de perro. Si no, no habrían elegido un mago de batalla para hacer esta tarea. Después del boom de la palma de flores caídas, todos se callaron. Miraron al volador bandido del desierto y solo se oían sonidos de él y de la tierra que se rozaba. Dentro. Al ver la cabeza del bandido del desierto entrar en el agujero, el mago de batalla Peace full justice se volvió extasiado. Estaba a punto de gritar esto, cuando el bandido del desierto se estrelló contra una pared. Su cuerpo se torció y salió del agujero. 7º fracaso. Peace full justice se tragó sus palabras de nuevo en su estómago. Mierda. La furia del líder estaba a punto de alcanzar su punto máximo. Pueden ser más cuidadosos. Rugió el líder. No podía decir que esta era una tarea fácil, por lo que había sido capaz de soportar los 3 primeros intentos, pero 7 fracasos era demasiado. Los otros no esperaron a que él volviera a hablar e inmediatamente se lanzaron a su 8º intento. Dentro de la habitación, Sparse Fragrance se sorprendió tanto que no supo qué decir. No pudieron ver el micromovimiento de Yeshiu fuera del juego, por lo que su sorpresa fue un poco diferente a la de Chenguru.
Además del impacto de los movimientos de Yeshiu en el agujero de perro, se sorprendieron de que Yeshiu les había hecho fallar ya 7 veces sin que el otro lado lo supiera. Las acciones encubiertas de Yeshiu hicieron que lo respetaran aún más. Después de este próximo intento, solo pudieron escuchar la furia del otro lado. El otro lado había dejado de gritar otra vez. Todos se rieron, pensando que el otro lado estaba a punto de colapsarse de la ira pronto. De repente, hubo un bang. El sonido de una palma de flores caídas. Todos se sorprendieron por ello. Pero los movimientos de Lord Grimm no se ralentizaron. Inmediatamente hizo de nuevo su anterior secuencia de acciones. Pero esta vez, Lord Grimm no envió un ataque. Mientras todos miraban con asombro, Lord Grimm rodó hacia un lado, evitando las balas entrantes. En el chat, escribió. Se equivocaron y todos entendieron inmediatamente. Todos eran jugadores del dominio celestial y sabían que rellenar el jefe a través del agujero no era una tarea fácil, incluso sin que nadie los arruine. Con las palabras de Yeshiu, ahora sabían que Yeshiu incluso había estado prestando atención a esto. Incluso estaba juzgando si los oponentes arruinarían o no en caso de que no necesitara actuar. Pero al mismo tiempo, también notaron que la habilidad anterior del mago de batalla debe haber sido bastante buena. No había arruinado las 6 veces anteriores. En cuanto al nuevo, era solo su segundo intento y ya había cometido un error. Lo pensaron un poco y sentían que tenía sentido. El otro lado no estaba aquí para practicar. Para terminar la tarea lo más rápido posible, obviamente enviarían lo mejor de ellos primero. Desafortunadamente, este mago de batalla sufrió un injusto mal por parte de Yeshiu. Los otros vieron que era basura y que no podía tener éxito después de 6 intentos y lo sustituyó directamente sin dar una razón. Después de fallar 8 veces, rugidos de rabia llenaron el exterior. No se les podía culpar por no tener paciencia. Simplemente no había tiempo para la paciencia. Habían llegado a su destino un poco antes que los otros gremios. Si los otros gremios llegaran, incluso si metieran el bandido del desierto en el agujero, sería inútil. Lo que temía se hizo realidad. Cuando comenzaron a prepararse para su 9º intento, alguien gritó repentinamente. Garden y Excellent Dynasty han llegado. Joder. El líder estaba deprimido, pero aún ordenaba. Todos, escóndanse en un rincón. Hagan que un equipo se dirija en la otra dirección y que los vean huir. Esta fue su última esperanza. Sin embargo, incluso él no creía que sus oponentes fueran tan fácilmente engañados por esto. En este momento, todos seguían buscando el jefe. No sería ningún problema para ellos dividir sus tropas. Esta es probablemente nuestra última oportunidad. Gritó el líder. Para este último intento, no expresó su impaciencia. Esperaba que su calma pudiera elevar su moral y permitirles tener éxito esta vez. Pueden hacerlo. Los jugadores de los alrededores los animaron. Los jugadores responsables de esta tarea han aumentado su moral. Tenemos que tener éxito y Yeshiu y los demás pudieron escuchar lo serio que era su tono. Lo siento mucho por ellos y Chengguo simpatizó. Los otros usaron elipsis para expresar sus simpatías también. Comenzaron su 9º intento. Las habilidades comenzaron a ser desatadas una tras otra, más claras que en cualquier otro momento. Al valorar este intento final, además de los jugadores responsables de esta tarea, los otros jugadores se mantuvieron en silencio para no molestarlos de ninguna manera y oraron por su éxito. ¡Bang! Al final, la habilidad final utilizada fue la palma de flores caídas. Todos agarraron sus mouses con fuerza. Si fallaban o tenían éxito dependían de esto. Ellos fallaron. El bandido del desierto golpeó contra una pared en el agujero y no pudo pasar. Luchó y abrió fuego. Rugidos de rabia resonaban en el aire. Sin embargo, nadie denunció a los jugadores responsables de enviar al bandido del desierto al hoyo. Estos jugadores fueron los mejores jugadores de su equipo. No podían culpar a estos 9 fracasos por su habilidad. Fue una cuestión de suerte. Aumenten el DPS. Salió una orden. Ahora intentarían matar al jefe. Ellos vienen. Dentro del muro, los responsables de observar el exterior a través de la grieta en el muro encontraron que más tropas se unían a la escena. Oh. Están ocupados. Fuera de la pared, se oía una voz extraña. No sabían quién era, pero al menos sabían que otros habían llegado. Como profesionales recolectores de chatarra, Sparse Fragrance y los otros nunca habían participado en la lucha por el jefe, pero habían sido parte del negocio turbio que involucraba esto. En un minuto podrían ser aliados. Al minuto siguiente podrían estar en la garganta del otro.
El equipo que no había logrado meter el jefe en el hoyo no estaba en una buena situación. No mires cómo estos jugadores habían encontrado el jefe primero. Como fueron los primeros en encontrar el jefe, estaban destinados a fallar. El primer equipo en encontrar el jefe tendría una cierta ventaja sobre todos los daños causados. La distribución de los objetos caídos del jefe dependía del equipo que causara más daño, por lo que el primer equipo sería el primer objetivo de todos los demás. Es solo un bandido del desierto de nivel 65. Me sorprende que realmente te tomes la molestia de liderar personalmente el equipo, Dawn. La extraña voz continuó hablando. ¿Es el famoso? Preguntó Yeshio a los demás. Hice of Dawn. Uno de los 5 grandes expertos del gremio Blue Brook. Sparse Fragrance se sorprendió de que Yeshio ni siquiera supiera esto. Oh, uno del gremio Blue Brook. Dijo Yeshio. Gremio Blue Brook, Eve Garden y Excellent Dynasty. Está a punto de volverse ruidoso. Sparse Fragrance estaba muy emocionado. Como recolector de chatarra, cuanto más grande es la escena, mejores son los expertos. Más expertos mejoraron sus posibilidades de recoger mejores artículos. Un jefe salvaje y se lamentó Yeshio. A pesar de que no había jugado el juego en muchos años, sabía el valor de un jefe salvaje. Era un recurso por el que los grandes gremios necesitaban luchar. No se pudo compartir. El ganador se lleva todo. Por lo tanto, todos se apresuraron por ello. Incluso si no era útil para ellos, si era útil para su enemigo, también era su debilidad. La influencia de esto podría afectar directamente la escena pro. Capítulo 460 Ajuste de gama alta. Debido a la forma en que se creó el dominio celestial, el valor y la importancia de muchas cosas eran muy diferentes de los servidores normales. En los servidores normales, la competencia entre los gremios por los récords de mazmorra eran batallas de vida o muerte. Fueron principalmente buscados por el logro. A través de los logros, los gremios pudieron demostrar su fuerza. A través de la fuerza, los gremios podrían captar la atención de los nuevos jugadores de Gloria y convertirlos en sus miembros y en los partidarios de su equipo. Este fue el valor de los récords de mazmorra. En cuanto al dominio celestial, la idea era diferente. En el dominio celestial, no se podía decir que no había ningún loop. Después de todo, usted podría comprar directamente una tarjeta de cuenta del dominio celestial y directamente saltarse los servidores normales a este servidor de gama alta. Sin embargo, la mayoría de los jugadores del dominio celestial habían pasado por los servidores normales y habían completado el desafío. Todos estos jugadores habían jugado a Gloria por un buen tiempo. Desde que jugaban al juego y veían la escena profesional, ya sabían muy bien qué gremios tenían los clubes que los respaldaban. Para estos jugadores, los clubes ya no necesitaban logros para atraer su atención. Para ellos, los nombres de estos gremios eran enormes letreros con letras doradas. Además, los grandes gremios en el dominio celestial eran fundamentalmente estables. No necesitaban hacer mucho para probar su existencia. En el dominio celestial, todos seguían compitiendo por los récords de mazmorra, pero no se hicieron para demostrar su fortaleza. Después de derribar un récord de mazmorra, las recompensas del sistema eran lo que a todos les importaba. Era solo que una vez que un récord llegaba a cierto punto, tratar de romperlo era muy difícil. Para los récords de mazmorra del dominio celestial, no puedes mirar solo la composición del equipo. Los récords de mazmorra guardan innumerables nombres famosos. Estos eran personajes de la escena pro. Los jugadores profesionales y las cuentas no tenían restricciones para competir en el juego. Esto era algo por lo que la Alianza de Gloria se había esforzado por luchar. El famoso discurso pronunciado por el presidente de la Alianza en ese momento todavía fue disfrutado por los jugadores de hoy. En ese discurso, el presidente promovió con entusiasmo un gran beneficio al confiar en la competencia del juego: la interacción entre jugadores profesionales. Ningún deporte tuvo el mismo nivel de interacción de jugadores profesionales que Gloria. El fútbol, el baloncesto, la F1 o incluso cualquier otro sport puede tener grandes cantidades de fanáticos, pero para esos fanáticos, los jugadores profesionales tienen un nivel más alto de existencia. A las personas normales les costaría mucho conocerlos. Pero en Gloria, con el juego como la base de la competencia, la distancia entre jugadores profesionales y jugadores normales podría cerrarse a través de la plataforma en línea. En el juego, podrías encontrarte con tu ídolo profesional adorado o podrías tener la oportunidad de formar equipo con tu jugador profesional favorito, ir a la mazmorra, y matar al jefe juntos.
La idea central que surgió de este discurso realmente despertó a un gran número de partidarios de Gloria. En ese momento, Gloria acababa de ingresar al dominio celestial. Para promover este tipo de configuración, los jugadores profesionales sin duda atraen a muchos fanáticos, por lo que tampoco tuvieron ningún problema con eso. La compañía del juego se acomodó para esta característica al permitir que los jugadores profesionales jueguen libremente en el dominio celestial. En los primeros años, el sueño que el presidente de la Alianza había imaginado se hizo realidad. Hablando de esto, en ese momento, los jugadores profesionales fueron los primeros personajes en llegar al dominio celestial. Los jugadores normales realmente podían jugar con jugadores profesionales con frecuencia. Sin embargo, a medida que se desarrolló Gloria, la base de jugadores aumentó y los mapas se expandieron, los jugadores profesionales se hicieron cada vez más populares. Ese sueño inicial rara vez se veía ahora. Los jugadores profesionales que no corrían al juego para jugar no era algo que la Alianza restringiera. Era solo que los jugadores profesionales tenían demasiado miedo de iniciar sesión en sus cuentas. Con tanta gente reuniéndose para ver, el jugador profesional no podría hacer nada en el juego. La observación de la multitud era solo un aspecto. En realidad, el jugador profesional incluso sería atacado a veces. Los atacantes pueden querer el placer de luchar contra un jugador profesional real o pueden estar atacando por el equipo del jugador profesional. Había toda clase de razones. Como resultado, con lo popular que era Gloria, ese hermoso sueño ya se había desvanecido. Los jugadores profesionales de hoy solo vendrían para desafiar los récords de mazmorra más difíciles. Debido a esto, los récords de mazmorra del dominio celestial fueron establecidos por los profesionales. Y la razón por la que establecieron estos récords fue por los recursos dados por las recompensas del sistema. Recursos. En el dominio celestial, los grandes gremios compitieron por los recursos. Los récords de mazmorra fueron para esto. Los jefes salvajes estaban para esto. Para la escena profesional, el valor de los materiales era mucho mayor que el valor del equipo. Si uno realmente quería un equipo que cayó en el juego, no fue demasiado difícil conseguirlo. El equipo de fabricación propia fue el equipo de gama alta que los clubes persiguieron. Y para crear equipo, los materiales eran necesarios. La producción de materiales en Gloria se extendió a lo largo de las actividades del juego. Los niveles de estos materiales no eran el punto importante. Su rareza fue lo que determinó el valor del material. Los materiales únicos caídos de algunos jefes salvajes eran muy preciosos. Cada año, estos jefes salvajes solo se aparecieron hasta 52 veces. Si el material era necesario para la investigación de un equipo de fabricación propia, solo había 52 posibilidades de fallar cada año. Y eso fue en el escenario donde uno obtenía el material necesario cada vez. ¿Cómo podría este tipo de material no ser valioso? ¿Y cómo podría el equipamiento hecho por este tipo de material no ser poderoso? El jefe salvaje bandido del desierto de nivel 65 lanzó un revólver único, fuego fatuo. En las manos de un jugador normal, esta arma sola sería extremadamente valiosa. Pero en la escena profesional, esta arma de nivel 65 no se vería. Sin embargo, estos equipos pueden usarse mientras se investigan equipos de fabricación propia, aunque sus usos son bastante limitados. Por ejemplo, fuego fatuo solo podía usarse para armas de pistola. Cuantos menos usos haya, menor será la necesidad. Su valor obviamente también sería más bajo. Pero no importa cuán bajo sea su valor, siempre que sea único, siempre será más precioso que los materiales raros que se pueden encontrar en las mazmorras. Como resultado, todavía había que luchar por ello. Incluso si un equipo no tuviera ninguna clase de pistolero y esta arma no tuviera ningún valor, aún podría usarse como una carta de negociación. No importa lo inútil que fuera para ellos, sería una debilidad para quien lo necesitara. La competencia en la escena pro se extendió hacia el juego de esta manera. Luchen. ¿Por qué no están luchando? Sparse Fragrance no pudo controlarse a sí mismo mientras escribía con impaciencia. El bandido del desierto no se considera tan valioso. Los artículos que cae son bastante limitados en uso. ¿Cómo van a lidiar los gremios con esto? Yeshiu reflexionó. ¿Puedes ver algo de ese agujero? Preguntó Sparse Fragrance a Yeshiu. Pensé que estabas más familiarizado con ese agujero que yo respondió Yeshiu. Estoy más familiarizado con pasar por esto dijo Sparse Fragrance. Se acostó boca abajo y metió la cabeza en el agujero para ver si podía ver la situación exterior.
Aunque la batalla afuera no se detuvo, todavía eran solo los jugadores del gremio Blue Brood que trataban con el bandido del desierto. Un P.K. a gran escala no solo tendría esta minúscula cantidad de movimiento. Él no será descubierto haciendo eso, ¿verdad? Dijo Chenguro. No. Hay hierba que cubre el agujero exterior, dijo Yeshiu. Entonces, ¿eso no significa que no podrá ver nada? Dijo Chenguro. Puede haber algunas grietas entre la hierba y dijo Yeshiu. Qué despreciable, y Chenguro se quedó sin habla. Fuera de las paredes, el Ice of Down del gremio Blue Brood no podía hacer mucho. Tenían la oportunidad, pero ¿quién hubiera pensado que su suerte sería tan mala y fallaría 9 veces antes de que llegaran los competidores? Sus números eran más bajos. Contra otros gremios superiores, en una lucha directa, ciertamente perderían. La persona que le hablaba era de Herb Garden. Se llamaba Mugwort. Ice of Down lo reconoció. Mugwort era una figura bastante famosa en Herb Garden. En una actividad como esta, ciertamente habría una pelea, por lo que los grandes gremios no solo enviarían aleatoriamente a algunas tropas para que se encarguen. Definitivamente habría alguien con reputación para liderar el equipo. El líder de Excellent Dynasty se llamaba Dreamland, un famoso experto de allí y miembro central del gremio. Las personas que lideran equipos siempre serían este tipo de personas. Jaja, ustedes dos son bastante lentos. Ice of Down gritó a estos dos líderes. Este lugar, creo que sé lo que Senior Down está tratando de hacer, dijo Mugwort. Los gremios de clubes entendieron el sistema bastante bien. El líder de gremio secundario, los líderes de equipo tenían su propio propósito. No se colocaron allí al azar porque se conocían bien o porque estaban capacitados. Estos eran verdaderos miembros centrales del gremio con sus propios deberes específicos. Ice of Down fue uno de los 5 grandes expertos del gremio Blue Brood. Era difícil decir cuán hábiles eran en el juego, pero en términos de responsabilidad, su importancia en el gremio Blue Brood no sería baja. Comparado con el estatus de Mugwort y Dreamland en sus respectivos gremios, se le consideraría un poco más alto y alguien en un nivel superior. ¿En serio? Ice of Down comentó a medias. Su línea de visión estaba hacia estos dos gremios opuestos y no hacia el agujero de perro detrás de él. En este momento, un familiar bang resonó. El sonido de una palma de flores caídas. ¿Qué? Este sonido sobresaltó a Yeshiu. Sparse Fragrance, que tenía la cabeza en el agujero de perro, salió disparada como una bala. Rodó hacia atrás todo el camino hasta que se estrelló contra la pared. En el chat, él envió un mensaje de spam. Mierda, 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 mierda. ¿Qué está mal? Y Yeshiu inmediatamente bajó al agujero de perro para echar un vistazo e incluso él se quedó en shock. Fin del capítulo.